Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a La Grieta Disforme. Hoy venimos a hablar de He-Man. He-Man. Y como no podía ser de otro modo, me traigo a un tipo que entiende mucho de He-Man, porque yo sé que le mola mucho, he hablado con él en otras ocasiones. Antonio Monfort, bienvenido a La Grieta, ¿qué tal estás? Oye, pues un lujazo como siempre pasarme por aquí. Yo encantado de estar por aquí y encima hablar de He-Man, porque es uno de esos temas que tú me dices ven y yo voy. O sea, hablar de He-Man siempre es bien. O sea, yo soy un niño de los 80 y estas cosas marcan. Así ya ves, aquí estamos. Sí, señor. Claro, cuando salió por primera vez una idea, un susurro de que se iba a hacer una nueva película de He-Man, Ujú. supongo que tú, o sea, automáticamente te pondrías las gafas así para mirar bien a ver de qué iba el tema, ¿no? A ver, más bien la sensación era de escepticismo total, porque lo de la nueva película de He-Man lleva hablándose desde que se hizo la otra película de He-Man en el 87. O sea, que ha Mm, llovido, bueno, realmente no, a ver, no nos pasemos tampoco. Bueno, a ver, la película del 87 estuvo a punto de tener una secuela, que nunca la tuvo, pero me refiero que un proyecto moderno de llevar a los Masters al cine hace muchos, muchos años que funcionaba, ¿no? Y de hecho, cuando Transformers fue un éxito, y Joe no tanto, pero también tuvo su película y tal, era mm. como, joder, tiene que llegar Masters del Universo. Pero ha sido un auténtico calvario de proyectos fracasados, propuestas que no han llegado a ningún sitio, hasta el punto de que yo sinceramente estaba convencido de que jamás iban a hacer esta película, o sea, de que era imposible que acabaran haciéndola y que si la hacían la iban a hacer peor que mal, ¿no? O se iba a quedar una cosa muy pequeña o muy telefilm o sabe Dios el qué, ¿no? Por Ya. tanto, ya te digo, la sensación era escepticismo total y yo prácticamente hasta que no, digamos, vi las imágenes del rodaje, no empecé a tomármelo en serio, ¿eh? De que realmente en plan, hostia, pues va en serio, pues sí, por fin va a haber una película de He-Man, ¿no? Pero ya te digo, ha sido un poco la travesía del desierto, ¿eh? Parecía Sinceramente. que es que podía haber sido perfectamente de estas cosas que dices, se pegan en un eterno limbo hasta que al final Sí, se dice, no, que ya no se hace. Tenía toda la 100%. pinta de eso. 100%, Pero porque no. además Masters del Universo es una franquicia que no pertenece a un gran estudio cinematográfico, sino que al fin y al cabo es de Mattel, que es una compañía juguetera. Entonces Mattel tiene que llegar a un acuerdo con alguna compañía cinematográfica para poder hacer la peli y eso es una complejidad extra, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de personajes llevarlos al cine, pues por ejemplo los superhéroes, ¿no? Pues hoy en día Disney es la dueña de Marvel, Warner es la dueña de DC, por tanto todo queda en casa, ¿no? Es como coger los juguetes de casa y los sacamos, ¿no? Pero cuando se trata de conceptos que no son propiamente de estudios cinematográficos ni están directamente aislados, hay que hacer acuerdos, que no es imposible. Y de hecho, te digo, cuando fueron un éxito las películas de Transformers y en general, pues la nostalgia ochenter, pues parece que cada vez vende más. Estamos en el momento en que la nostalgia ochenter parece que va a vender, pues evidentemente es el momento de sacar del cajón a los Masters del Universo, ¿no? Pero ya te digo, parecía que no iba a llegar nunca. Y entonces, para ti, He-Man y los Masters del Universo, los amos del universo, Mm. para ti lo primero que fueron son los muñecos, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Sí, porque además esta es una franquicia que realmente es antes que nada una línea de figuras. Fíjate que digo figuras y no juguetes porque al principio eran juguetes, pero luego Mm, con el tiempo evolucionaron a figuras de coleccionista y luego también han vuelto a ser juguetes, ¿no? O sea, han sido juguetes, pero han sido también figuras de coleccionismo. Pero lo que me refiero es que antes que nada eran esas figuras y la mitología que se les iba dando a esas figuras e incluso los ujú, productos grandes de esta franquicia, como por ejemplo la serie de Filmation de los 80, ujú. eran una promoción y estaban atadas a la idea de vender figuras, ¿no? Quiero decir, aquí no pasa, por ejemplo, como con las Tortugas Ninja, que hay un cómic original y aunque luego es transformado completamente y reformado y tal, digamos que hay una base original que luego se transforma en otras cosas o en otros productos y tal. Los Masters nacen siendo una línea de juguetes y Muy por al tanto, estilo Warhammer, Games Workshop. Se empiezan siendo muñecos, figuras y tal, y luego mm, desarrollan todo un claro. ecosistema alrededor. Sí, pero incluso más sencillo que eso, porque claro, todo esto, el Warhammer y tal, no estoy muy puesto, pero en definitiva es un juego de rol en el sentido de que genera un universo alrededor de sus
protagonistas, sus figuras y tal. Pero aquí estamos hablando de juguetes. O sea, el universo que desarrollan los Masters al principio es para que lo entiendan los niños y para que las figuras tengan sentido. Pero no es un universo excesivamente complejo, ¿no? Y luego la mitología de los Masters se va complicando a lo largo de diferentes productos que van apareciendo a lo largo del tiempo, que van añadiendo elementos a la mitología y la van haciendo un poquito más compleja, siempre sin llegar a ser tan compleja como otras que han partido de ya directamente de un público más adulto, una cosa así, pero se ha ido, digamos, volviendo un poquito más compleja con el tiempo, según se le ha ido añadiendo o han aparecido productos para a lo mejor un público un poquito más mayor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero la base es una línea de juguetes. Por eso a veces cuando la gente me pregunta, oye, para meterme en este mundo, ¿cómo lo hago? No sé qué, es muy complicado. Porque esto o te pilló, te cayó el rayo, allá en el 85, ¿no? Cuando llegó la línea de juguetes aquí a España, que llegó entre el 84 y el 85, o eras un niño entonces que te cae ese rayo y te cambia la vida para siempre y ya te estás pillado para toda la vida, o a posteriori es difícil engancharte a esto o viéndolo desde un adulto es complicado. No es imposible y hay cositas que son apreciables, quiero decir, hay cosas y hoy en día ya va habiendo productos que son disfrutables también para un neófito, ¿no? Pero, no sé, si ahora tú me dices, oye, ¿cómo me engancho a Star Wars o cómo me engancho a Star Trek? Pues te puedo recomendar una serie, te puedo recomendar una película o mírate esto y a ver qué te parece o mírate tal, pero con Masters es complicado. Sí que te puedo decir cosas, pero lo que te digo es que la base es una línea de juguetes. Ahí está. Y claro, a ti, claro, la serie de animación, la de Ujú, Filmation, que para mí sí que fue la puerta de entrada. O sea, yo a raíz de ujú, ver la serie, yo ujú, tuve la buena fortuna de que sí que para unos reyes me echaron un Skeletor y un He-Man. Luego ya fui ujú. aumentando un poquito esa colección. Pero en tu caso imagino que la serie ni siquiera sé si te llegaría a interesar. Es que no lo sé. La serie de Filmation, Ajá. sí, me interesó mucho, pero la vi tarde, quiero decir. Ujú. Yo lo primero que tuve de Masters del Universo fueron figuras y lo primero que vi de ellos fueron los anuncios de las figuras en la tele. O sea, nos Claro. remontamos allá cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿no? Allá, como te decía, por el año 84 o por ahí. Claro, hay que entender que esos años, tanto en Estados Unidos la línea aparece en el 82 y aquí en España en el 84, ¿no? Entonces, esos años, claro, imagínate, el 84, son los tiempos en los que básicamente hay de moda en la cultura popular dos cosas. La ciencia ficción, que viene arrastrada por Star Wars y todas sus copias de medio pelo, ¿no? Es el momento de una gran eclosión de la ciencia ficción cinematográfica. O sea, ciencia ficción y espada y brujería. Son los tiempos Eso de es. las películas de Conan, son las películas también de todos los chorrocientas mil copias de películas de Conan que hubo, El Señor de las Bestias, tal. O sea, espada y brujería y ciencia ficción. Y Masters del Universo juntaba las dos cosas, de una manera que yo creo que hoy en día no se atrevería a hacer nadie que vendiera juguetes, ¿no? Pero los 80 eran así. Entonces se les ocurrió mezclar las dos cosas y claro, yo de pequeño, y como yo tantos otros, ¿no? Empezamos a ver una línea de juguetes completamente nuevos en muchos sentidos, en cuanto a tamaño, formas y tal, pero con unos anuncios que eran como hostia, transmitían oscuridad, misterio, era fantasía, pero una fantasía como oscura, ¿no? Con espadas, castillos tenebrosos, demonios cadavéricos, guerreros heroicos musculosos y tal. Era como, pues, un popurrí de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero Ujú. además, claro, estamos hablando de que es una impresión creada en niños a partir de imágenes muy concretas. Es decir, la mente trabaja mucho más que lo que estabas viendo. Si tú ahora Sí. ves un anuncio de aquellos, pues dirás, pues un anuncio y ya está. Pero si estás en aquella época, eres un niño de aquella época y ves en la tele un anuncio de aquello y dices, esto es lo mejor que se ha creado en la historia de la humanidad. O sea, tengo que tener esas figuras cueste lo que cueste, ¿no? Y los másters no defraudaban, porque todo lo que venía con ellos, los minicómics, las cajas y tal, transmitían esa sensación de, vamos a decir, de tomarse en serio, ¿no? El tema de la oscuridad, del tema de la brujería, la ciencia ficción, de hablarte de unas leyendas de un planeta remoto donde la tecnología y la magia se encuentran y tal. Todo eso, aunque solo eran pequeñas pinceladas, y de hecho la mitología de aquella época de los Masters estaba todavía en pañales,
era como una bomba para la imaginación. O sea, pequeñas píldoras de aquellas de pronto te podían, claro, tú te flipabas con aquello, con las figuras, lo que podías jugar, lo que podías hacer y tal, ¿no? Y ahí empieza el frenesí. La serie de animación de Filmation lo que hace es, cuando llega, poner un poco de orden a todo eso, ¿no? Porque la serie de Filmation establece un canon que en cierto modo se basa en cosas anteriores y en cierto modo inventa cosas completamente nuevas y establece un canon y establece un orden. En plan, esto es así, esto es así, esto es así y esto no es así. Ojo, la serie deja muchísimos huecos. La serie se basa en una Biblia que escribió Michael Halperin, Ujú. pero no utiliza todos los elementos que escribió Michael Halperin, ¿no? Y algunos hasta mucho más tarde no se conocieron o no se explotaron y tal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que básicamente lo primero que hace la serie de Filmation, aparte de popularizar muchísimo más la línea, de crear otros recuerdos por sí solo, porque mucha gente que quizá nace un poco más tarde sí que nace ya con la serie de filmación o lo primero que ven es la serie de Filmation, etcétera, ¿no? Pero la serie de Filmation lo que hace un poco es eso, ordenar, estandarizar el canon en aquella época y aunque dejó muchos huecos y muchas preguntas inexplicadas, pues ya, digamos, pone un poco de orden en el guirigay que era el canon de Masters del Universo hasta entonces, ¿no? Ujú. Hombre, la verdad es que mm, la serie, imagino, la serie de Filmation, que llegaría a España mm, unos añitos después, porque para mí es una serie muy de la infancia, pero Ujú, mucho, o sea, anterior a cualquier otra cosa casi que yo recuerde. Recuerdo ver He-Man. ujú, Y recuerdo incluso, ya sabes, los flashes que uno tiene cuando es niño, de una casa en la que mi familia hace mucho que no vive, nos mudamos muy joven, pero yo tengo ahí en la cabeza los dibujitos de He-Man, con sus ujú. consejos. Muy divertido, ¿no? Y Sí. siempre me pareció como muy atrapante. O sea, era una serie que salía y no podía dejar de mirar. Y claro, con el Mm. tiempo, digo, es que era muy extraña. O sea, porque mezclaba Era tanta extraño. cosa, no se Mm, parecía a ninguna otra cosa que estuviesen emitiendo en televisión. Y los ujú, personajes, además, en los muñecos, tenían diseños a priori muy peregrinos, pero que molaban por separado. Y es lo que mm, tú dices, a lo mejor va por ahí los tiros. Es Mattel, dice, vamos a hacer muñecos que molen, ujú, que vendan, y les vamos a dar un trasfondo para que encajen entre ellos. No sé a ti qué te ujú. parece. A ver, realmente la línea aparece cuando Mattel necesita urgente y desesperadamente una alternativa para las figuras de Star Wars que están arrasando. O sea, a Claro. Mattel se le ofrece, se les presenta en la puerta de casa un día George Lucas y les dice, hola, buenas tardes, tengo una peliculita nueva que voy a hacer y quiero hacer figurillas y tal. Y los de Mattel le dicen, venga, abajo, venga, ahí tienes la puerta, vete tirando que aquí no te queremos parar. Bueno, los de Kenner trataron un poco mejor a George Lucas y dijeron, venga, va, pues de acuerdo. Evidentemente Star Wars cambió el concepto de ventas de juguetes, de asociación de películas con figuras, lo reventó. Y de pronto Mattel se había quedado atrás. Las figuras que ellos vendían, que eran los Big Jim, por ejemplo, que eran unos monigotes así grandes y tal, estaban como fuera de juego. De pronto Star Wars estaba vendiendo la leche. Ellos intentan replicar el éxito de Star Wars con Flash Gordon. Sacan una línea de juguetes muy parecidos a los de Star Wars, pero con la serie de animación de Flash Gordon de Filmation de aquella época. La cosa no funciona. Lo intentaron también con Furia de Titanes, o sea, la película aquella de los 80, ¿sabes? De mitología y todo aquello. Claro. Pues sacaron una pequeña línea de juguetes que, bueno, que duró 2 telediarios, no funcionaba bien y tal, pero eran intentos de decir, coño, pues si esto es con una peli les ha ido bien, vamos a hacer nosotros un poco lo mismo, a ver qué tal. No funcionó. El Entonces viejo truco. empezaron a pensar en algo completamente fuera de la caja, algo completamente nuevo, completamente distinto, pero partieron de cero, completamente. De hecho, en Mattel dieron la orden de decir a sus creativos, oye, vamos a empezar de cero, a ver qué carajo se os ocurre, ¿no? Y al que se le ocurre algo es a un tal Roger Sweet, que este hombre era un director creativo en Mattel y empieza a pensar en la posibilidad de una nueva línea de juguetes basándose precisamente en lo que hablábamos antes. Es un poco mirar alrededor, esto sería el año 79 más o menos, mirar alrededor y decir, a ver, ¿qué es lo que vende? Pues vende la ciencia ficción. Venga, pues voy a hacer un prototipo de muñeco de ciencia ficción. Venden los bárbaros, ¿no? Tal, el tema de la espada y brujería y tal. Aún no se ha Conan. estrenado.
Aún no se ha estrenado la película de Conan, pero está la cosa ahí. Bueno, esto vende también, venga, vamos a hacer un bárbaro y tal, una figura de un bárbaro con un hacha, tal, no sé qué, venga, perfecto, ¿no? Y bueno, luego están los juguetes militares que siempre venden. Pues vamos a hacer uno que tenga una cabeza de tanque, que eso siempre también puede funcionar y tal. El hombre hace 3 prototipos y los presenta el de ciencia ficción, que se parecía, cogió un casco de Boba Fett y lo modificó con arcilla y tal. El de ciencia ficción, el bárbaro y el de los juguetes. Y la gente de los militares. Y los de Mattel dijeron, hostia, pues el bárbaro es el que tiene más potencial, ¿no? Y al mismo tiempo, en Mattel está trabajando Mark Taylor, que es un dibujante que era un gran fan de las novelas pulp de los años 60, o sea, por tanto, Robert Howard, Conan, las ilustraciones de Frank Frazetta, ese tipo de mitología. Y el hombre hacía diseños, digamos, inspirados en eso, ¿no? Para intentar venderlos a Mattel y todo eso, ¿no? Y cuando hay que desarrollar el concepto de Roger Sweet, él mete algunos de sus diseños, que un bárbaro que llamaba Vicor, creo, o algo así, y empiezan, digamos, a meter por ahí, ¿no? Y entonces, entre los dos, y luego se va añadiendo más gente y tal, empiezan a diseñar lo que serían las primeras líneas de juguetes de Masters del Universo. Eso hace, por ejemplo, que la paternidad de los Masters del Universo esté completamente discutida, porque estos dos, Mark Taylor y Roger Sweet, durante años han dicho que cada uno es el auténtico creador de He-Man. Lo dicen ellos, o lo decían, vamos, han Claro. muerto los dos. Pero cada uno, y estaban a la greña el uno con el otro diciendo, yo creé a He-Man. No, 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 lo creé yo, lo creé tal. Lo cierto es que era un trabajo en equipo, eran una empresa, trabajaban para la misma empresa, intentaban pulir cosas y tal. Claro. Entonces, la base es un poco esto, ¿no? Los dibujos de Mark Taylor, que eran fantásticos, ciertamente, y el concepto original que trae Roger Sweet y tal. Pero hacen varias cosas más, aparte de unos diseños fantásticos, y es que se les ocurre la idea de abandonar las figuras pequeñitas que eran las de Kenner. Si tú miras las figuras que sacaba Kenner de Star Wars en aquellos tiempos, son figuras pequeñitas, Sí, de sí, 3 sí. pulgadas y media, una cosa así y tal. Aquello les había funcionado muy bien, pero Mattel, como digo, quería dar un golpe en la mesa y dice, venga, vamos a hacer otro tipo de figuras, vamos a hacer moldes más complicados, más realistas en cuanto a anatomía humana y tal. No eran tan clic de Playmobil como los juguetes hasta entonces, ¿no? Vamos a hacerles formas y tal. Empiezan a estudiar a ver qué es lo que les gusta a los niños. Los niños, le parece que ellos miran niños pequeños, 4 o 5 años y tal, que es un poco su target. Y a los niños les encantan las figuras que transmitan poder, que transmitan Mm. fuerza, que transmitan tal. Bueno, vamos a echarle músculos, vamos a ponerles que sean fuertes, que sean tal. Pero sobre todo, llegan a la idea de hacer unas figuras que sean más grandes en cuanto a tamaño que las otras, más mejor hechas, vamos a decirlo así, y que sean muy impactantes en el punto de venta. Y aparte que tengan una serie de características, digamos, de acción. O sea, por ejemplo, cuando les movías la cintura, ¡buah!, salía disparada la cintura, parecía que pegaban y tal. O sea, una serie de cosas que eran innovadoras dentro del mercado, junto con un diseño verdaderamente atractivo y verdaderamente interesante para un crío de aquella época. Y claro, con todo esto sale la primera jornada de Masters del Universo en el 82 en Estados Unidos, y aquello va a funcionar como un tiro. Y ahí viene un poco lo que comentabas de que cuando se abre la veda, es decir, esto funciona como un tiro, aquello ya es un poco, venga, vamos a empezar a diseñar personajes y a cuál más loco, porque todo Sí, sí, vale. sí. Todo vale, ¿vale? De pronto tenías una franquicia donde te funcionaba la ciencia ficción, los bárbaros, la tecnología, la magia, todo mezclado en una sola cosa. Y por tanto, venga, a tope. O sea, vamos a inventar cosas a cual más rara, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, que llegó un momento en que ya todas las burradas que se les ocurrían, pues las ponían en marcha y salían figuras que dice, es que de otra manera esto no lo habría comprado nadie, no habría funcionado, pero le acabaron funcionando y acabaron tirando. Sí que es verdad que según avanzaban los años y nos íbamos metiendo, estamos ya llegando hacia los 90, Mm. la serie escoró cada vez menos hacia la fantasía, brujería, oscuridad y tal, y más hacia la ciencia ficción naif y limpia y pura y tal, ¿no? De hecho, cuando la serie, la primera línea de juguetes se canceló, se intentó hacer un revival en los 90, que era 100% de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Pero incluso dentro de la línea original de Master, si tú miras las primeras figuras, que son las más famosas y tal, Mm. son personajes que lo que decimos, mezclan brujería, conceptos de tal, pero también con tecnología, armas, con bastones mágicos, una mezcla de todo eso. Pero luego la parte de brujería se va quedando atrás
y las figuras que van saliendo hacia el final de la línea ya son más puramente de ciencia ficción, ¿no? O sea, son figuras más vinculadas a ciencia ficción que no a brujería, ¿no? Pero bueno, ahí está. Mm. Mira, fíjate que he preparado aquí una imagencita que he encontrado por internet que nos hace un recorrido un poco por los productos televisivos de He-Man. Mm. Así que voy a ponerla por aquí para que le echemos un ojillo. Fíjate. Muy bien. Tenemos aquí la imagencita, ¿no? Vamos a Ujú. ponerlo que se nos vea un poquito bien a nosotros también. Ahí, de lujo. Vale. Para mí este es He-Man, ¿vale? O sea, todos los demás los he Lo visto. intentan, ¿no? Pero mira, para mí este es He-Man y los demás Ujú. son Elseworlds. ¿Sabes lo que te quiero Ya, decir? O sí, sí, sea, sí, tal cual, tal cual, y pueden tal estar cual. guays, ¿eh? Pero, por ejemplo, el de las nuevas aventuras de He-Man, ni Mm, siquiera sabía que existía. O sea, ha sido mm, hoy que me lo he ujú. topado. Pero luego he Sí, descubierto que no, que fue un fracaso, ¿no? Pero yo total. no sé si esto llegó a estrenarse ni siquiera en España. Imagino que sí. Pero me pasó Bueno, totalmente bajo el radar. estas cosas llegaron, bueno, la serie original también, lo primero llegó en películas de videoclub, es decir, producto de videoclub que aglutinaba 4 o 5 capítulos y eso lo tenías en los videoclubs como novedad. Estamos hablando de los 80 puros 80, ¿no? Y luego ya la serie original llegó a muchas cadenas autonómicas que la pasaron múltiples veces, ¿no? En las Sí. cadenas, como te digo, autonómicas, ¿no? Pues el Canal Sur en Andalucía, TV3 en Cataluña, no sé si llegó a emitirse también el Canal Nou Valenciano, no lo sé, en TV3 seguro que es donde la miraba yo. Pero bueno, la cuestión es que eso, que la serie original pues se extiende mucho y tal. Las nuevas aventuras también llega al menos a los videoclubs, los primeros capítulos y tal. Ah, amigo. Luego no sé si llega a emitirse en televisión, eso no habría, tendría que comprobarlo, no lo sé seguro, pero era carne de videoclub. Y en cualquier caso, las nuevas aventuras de He-Man fueron un fracaso completo, porque yo creo que ni gustaron a los fans de siempre de Masters del Universo, ni tampoco fueron capaces de traer a una nueva generación de fans, porque para los viejos traicionaba completamente el espíritu de la serie original, pero completamente, porque ¿En qué básicamente sentido, Antonio? bueno, básicamente porque He-Man y Skeletor eran, según la historia que te planteaban, eran arrancados de su planeta habitual Eternia Ujú. y eran transportados a un futuro, o no sé, un futuro, otro mundo, una cosa así, donde su Ah, batalla se reanudaba, pero eran completamente distintos. El castillo de Grayskull se convertía en una nave espacial. O sea, cosas que dices, esto no es lo que yo he venido a comprar, ¿no? Y de claro. hecho, a la hora de decir de la mitología, de añadir cosas a la mitología de los Masters y tal, como tú decías antes, las nuevas aventuras de He-Man son como un Elseworld, ¿no? Son como otros mundos. De hecho, he jugado con eso en los cómics modernos y todo. Hay un multiverso de He-Man, ¿no? Porque hay un montón de He-Mans diferentes y por tanto este es uno más, ¿no? Dentro del multiverso, ¿no? Pero que no aportó nada y de hecho incluso viendo hoy en día la serie es tan infumable, o sea, es más infumable que la propia serie de los 80 porque no tiene ni el encanto ni tiene la gracia y es una serie bastante mala a nivel de animación y tal. Las nuevas aventuras de He-Man no muy allá. Salió también, evidentemente, una línea de juguetes pero que era una especie de reestilización, ¿no? de las figuras de los 80. Eran figuras más estilizadas, eran figuras completamente distintas y, como te digo, ya completamente escoradas hacia la ciencia ficción, ¿no? Entonces no funcionó en absoluto. No llegó a un público nuevo, que es lo que ellos pretendían, pero tampoco el público viejo que a lo mejor hubiera seguido pegado a He-Man no le interesó tampoco para nada la serie y ya digo, ni se considera canon. Ahora con el tema del multiverso pues todo cabe, ¿no? Claro. Pero no es un canon ni aporta nada, ¿no? Para nada. En fin, una Y la curiosidad sin más. siguiente, y la siguiente serie de animación, La de los imagino 2000. que es Hmm. exactamente la de los 2000. Sí, sí, Que sí, no es sí, sí. Revelation, ¿no? Que es la que tenemos No, en no, 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 medio. no. Es Masters del Universo, la que se conoce como 2000X o Masters del Universo Ujú. 2000. Eso es otra historia porque es una especie de reboot del concepto original de Masters. Mattel intenta volver a traer a los Masters del Universo a las jugueterías y hacer una nueva serie de animación en relación con eso. Entonces hay toda una nueva línea de figuras, empezando desde cero, rediseñados completamente los personajes, pero basándose en su aspecto original. Es decir, Mm. lo que hace es un reboot tal cual, ¿vale? Vamos a coger a la figura de He-Man y la vamos a actualizar para los 2000, pero sigue siendo He-Man. Tú le ves y dices, pues lleva una espada, lleva un taparrabos marrón, es rubio, tal, o sea,
Todos los conceptos de Masters del Universo están ahí, pero simplemente hay un rediseño tanto en el aspecto de los personajes como en la iconografía, la imagen y todo eso. Pero sigue siendo literalmente Masters del Universo a todos los efectos. Esto es una cosa curiosa en el sentido de que la línea de juguetes no funcionó. Salieron varios años de líneas de figuras de juguetes y tal. A mí es una línea que me pasa una cosa curiosa porque los rediseños de todos los personajes me encantan, excepto el de He-Man, que me parece horrible. ¿Por Entonces, qué? porque la figura de He-Man, si tú la ves, es espantosa. O sea, es horrible. Parece que tenga las piernas así como garzadas, tiene una especie de cachivaches que le han puesto encima, lleva unos bolsillos aquí en el taparrabos, una cosa. O sea, es horrible. El diseño de la figura de He-Man, de la figura, ¿eh? Ahora hablaremos de la serie de animación, pero lo que es la figura es espantoso. Sin embargo, tú coges, a mí eso ya es gusto personal, ¿eh? Pero coges, por ejemplo, Man at Arms o coges Tila, Stratos, Buso, o sea, y me encantan los diseños de la serie del 2000, me parecen una modernización mucho más chula, muy chulos y tal, ¿no? Pero la figura de He-Man me parece entre espantosa y terrible, ¿no? Es una cosa terrible, la figura, ¿no? O sea, tal, en fin. En cualquier caso, la línea de juguetes no funcionó, pero generó también una serie de animación, ¿no? Y la serie de animación yo creo que es uno de los productos más disfrutables de toda esta franquicia y en las que es más fácil meterse para un neófito, porque es el concepto de Masters del Universo en estado puro, o sea, coge todos los elementos del canon de Filmation, pero los actualiza y los expande. Es decir, a lo largo de las 2 temporadas que tiene, lo que va haciendo es añadiendo más elementos que nunca se habían explorado en la serie de animación. Coge elementos de aquella Biblia que te decía que había escrito Michael Halperin, que nunca llega a explotar del todo Filmation, y empieza, digamos, a establecer cosas que hasta entonces, pues, o nadie se había preguntado, o nunca se habían publicado como tal, o estaban insinuadas pero no contadas. Por ejemplo, el tema de que Skeletor es en realidad Keldor, que es el hijo bastardo del rey Miro, por tanto hermano del rey Randor y por tanto tío de He-Man. Cuando Keldor intenta conseguir el poder, no lo consigue e intenta apelar a la brujería. Ahí introducimos a Hordak, que es un personaje también de la línea antigua, y el pacto con el diablo que representa con Hordak y el acceso a la brujería le convierte en Skeletor, ¿no? Entonces tenemos un origen de Skeletor que hasta entonces, hasta ahora no habíamos tenido. Skeletor se suponía que era al principio un demonio de otra dimensión que había venido y ya está, ¿no? En la serie de Filmation en algún momento parecía como que se apuntaba a otra posibilidad, pero realmente nunca llegan a contar el origen de Skeletor. Y aquí sí, aquí en el primer capítulo ya tienes establecido pues el origen de Skeletor, el origen de por qué pues el padre de He-Man es, el padre de Adam es rey, y un poquito cómo se va estableciendo pues todo el tema de la mitología de poder. Y luego hay otro capítulo más adelante que te introduce un concepto que a mí me resulta fascinante, que es el del rey Grayskull, que es un Ah, sí. antepasado de He-Man, que en su día luchó contra Hordak y los intentos de invadir Eternia en aquel momento por parte de este sí que venía de otra dimensión, de este demonio y tal. El rey Grayskull consigue reunir pues todo el poder de Eternia en su castillo, en su espada y tal, y aunque se sacrifica para acabar con esa invasión que suponía Hordak, él es el fundador tanto del castillo de Grayskull como de la espada de poder, establece, por ejemplo, Grayskull como un lugar mágico y tal, y por tanto, de pronto se nos ha dado un trasfondo a esta historia de los Masters del Universo que hasta ahora no la teníamos. Hasta ahora había unos buenos, había unos malos, pero el pasado de estos personajes era como muy esquemático, sabíamos muy poco del pasado. En todo caso, había una historia que se ha mantenido, que es la de la reina Marlena, que es la madre de He-Man, que es una astronauta del planeta Tierra. Un Ujú. astronauta de la Tierra que llega a Eternia, se enamora del príncipe en aquella época, Randor, que es el príncipe en aquella época, y bueno, tienen una historia de amor y tal, muy bonita, todo eso, y de ahí es donde pues acaban siendo ellos reyes y tal, y de ahí nacerá He-Man y su hermana, que esa es otra historia. Pero la cuestión es que es una historia, es lo único que teníamos, casi lo único que teníamos de flashbacks en cuanto a pasado, ¿no? También teníamos una especie de origen de Tila, entre comillas, en la serie de Filmation, porque te decían que Tila era hija de la hechicera, pero la hechicera se la había dado a Duncan, a Man at Arms, para que la cuidara.
en fin, bueno, pues todo eso lo recoge la serie de los 2000 y lo amplía y les da un pasado, por ejemplo, pues como te digo, a Skeletor, recoge todo esto que te estoy contando de la hechicera de Magatrams y tal, pero por ejemplo también amplía los orígenes de Evelyn, te introduce el concepto de los hombres serpiente. A ver, los hombres serpiente ya existían antes, ¿eh? Pero ahora te los va ordenando en el tiempo, de decir, bueno, ¿por qué Skeletor vive en el castillo serpiente? Pues porque hace muchísimos años los que intentaban dominar Eternia y el mal estaba encarnado en forma de los hombres serpiente, ¿no? Y te va ampliando la mitología y te la va asentando y te la va estableciendo, ¿no? Y la serie de los 2000 a mí me encanta y es una de las cosas que, asumiendo que estás viendo una serie para niños, sobre todo al principio, cuando empieza, pues es muy esquemática y tal, y luego se va haciendo un poquito más compleja, ¿no? Asumiendo que estás viendo un producto en principio para niños y tal, es muy disfrutable y de las más sólidas en cuanto a mitología de estos personajes, en cuanto al lore, ¿no? A hacer crecer al lore de estos personajes, es de las más interesantes, con diferencia. Joder, qué bueno. ¿Sabes? Mm, Conforme me estás contando estas sensaciones, ¿no? Que tienes tú con la serie de los 2000, me mm, recuerda a las sensaciones que tuve yo, por ejemplo, al ver Clone Wars. Y es una ujú, serie que empieza muy infantil y tal, y nunca deja de ujú. ser una serie en el fondo, pues, para todos los públicos, Sí, pero arañas la superficie y hay mucho ahí detrás, ujú, mucho chulo, mucho sí, que atesorar, ¿no? De trasfondo. sí. Y me apetece bastante verla. O sea, la de los Ujú, ujú. 2000, pues claro, a mí ya me pilló en esa edad en la que para mí He-Man era algo de cuando era niño. Y Claro. fíjate que luego, luego he visto mucha animación que me ha dado Ujú, igual. O ujú. sea que seguramente le echo un ojillo, ¿eh? Porque me llama bastante Ya la te digo, atención. si empiezas por el principio, no te desanimes en el sentido de que pues es muy sencillita, muy básica, buenos contra malos Ujú. y tal. Eso sí, está bastante... A ver, yo no entiendo mucho de animación, ¿eh? Igual alguien me ve y me dice, este no tiene ni puta idea. Es verdad, no tengo ni puta idea. O sea, no sé mucho de animación, pero a mí me da la sensación de que está bastante bien la animación, o al menos mucho mejor que la serie clásica de Filmation, que sí que verla hoy en día dices, madre mía, o sea, hay que quererla, hay que quererla, pero la Claro. animación de Filmation pues era lo que era y se basaba en lo que se basaba, básicamente en ahorrar pasta a saco, ¿no? En la de los 2000 no, a mí me parece que tiene una paleta de colores muy vívida, tiene, como te digo, unos diseños de los personajes muy chulos y la acción y demás está bastante, bastante bien traída. Luego hace también una cosa que parece obvia, pero que en la serie clásica no se hacía, que es separar muchísimo el príncipe Adam de He-Man. Es decir, el príncipe Adam en la serie de los 2000, igual Ujú. que Tila, son prácticamente adolescentes. O sea, Manatarms y Skeletor y demás son mucho más adultos, pero tanto el príncipe Adam como Tila son muy teenagers, son muy adolescentes. Sin embargo, cuando se convierte en He-Man, pues es completamente distinto. Es un tío mostrenco enorme, tal y cual, y por tanto ya es lógico que nadie le reconozca o nadie crea o sepa que He-Man y el príncipe Adam son la misma persona, ¿no? En la serie clásica no había diferencia prácticamente entre ellos, ¿no? Pues mira, no sé qué tal será la animación en sí, pero viendo imágenes y tal, el dibujo en sí sí es muy atractivo y muy bien definido, Sí, muy bien sí. perfilado. Y la paleta de colores, lo que tú dices, es un poquito más homogénea Mm, que en la serie de los 80, ujú, pero ujú. a la vez muy vívida. O sea, no es Sí, sí, tan sí, disonante. sí. O sea, que está bien tirada. Además, en los Mm. 2000 es leche que se hacía muy buena animación. Habrá que echarle un Sí, ojillo. además esto tiene un puntito así o sea, a la estética manga o a la animación manga, la forma de moverse, pues es muy, muy propia a veces de eso, de animación más japonesa que no americana propiamente. Y ya te digo, yo creo que es bastante, bastante disfrutable, ya te digo. Es una pena porque se cortó, tendría que haber sido más larga la serie, es relativamente larga, pues con 2 temporadas y tal, pero se cortan lo mejor. O sea, cuando ya dices, hostia, esta ¡Qué gente cabrones! están, sí, 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 están mojándose, están estableciendo cositas muy chulas del lore, o sea, cosas que siempre habían estado ahí, pero que nadie te había profundizado en ellas. Y aquí empiezan, digamos, a bucear un poquito más y a ordenar un poquito ese canon y ampliarlo y todo eso, sin traicionar nada de lo anterior. Es decir, no es que digas esto es un reboot o han reescrito completamente, no, 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 no. Es un reboot porque empiezan de cero, digamos, y tal, pero no, no inventan la rueda. No es lo que decíamos antes de las nuevas aventuras de He-Man, que es que lo que buscaban es hacer algo totalmente distinto. Aquí no, aquí buscan hacer He-Man y los Masters del Universo. Lo que pasa es que la línea de juguetes no funciona, cortan el tema y hasta luego. Y pasando ya un poco a la siguiente, que quizás sea la de Revelations, ¿no?
Bueno, claro, después del fiasco de la línea de juguetes de los 2000, que como te digo, bueno, un fiasco relativo, ¿no? Porque sí que tuvo unas cuantas líneas y sacaron bastantes figuras y tal, pero vamos, que no fue al mega éxito que había sido en los 80 ni de lejos, ¿no? Y se corta aquello y tal. Masters del Universo entra en una especie de letargo y la siguiente, digamos, cosa que se hace con ellos es convertirlos en figuras para coleccionistas. Y aquí entra ya el factor coleccionismo y tal. Claro, si nos metemos en el año 2006, 2007, por ahí, muchos de los niños de los 80 pues ya empiezan a tener un cierto poder adquisitivo y tal, y Mattel lo que hace es sacar una línea de figuras que se llama Classics, que básicamente es una especie de reboot de, más que un reboot, un remake, vamos a decirlo. Vale. Coge las figuras de siempre, las originales, y las hace mejor. Es decir, las hace anatómicamente más correctas, con materiales súper bien hechos, son igual. Es decir, el mismo color, exactamente lo mismo. Tú ves la figura y es perfectamente He-Man, perfectamente Skeletor y tal. Pero hablamos Pero de figuras articuladas, ¿no? sí, Todavía. sí, 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 Vale. figuras articuladas. O sea, ellos sacan una colección de figuras articuladas que son básicamente lo de antes, pero mejorado. O Bien. sea, ya no son juguetes, aquí ya tienen articulaciones por todas partes. Son figuras hechas con muy buena calidad, son caras, son bastante caras. Cuando salen son bastante caras, y hoy en día más, pero en aquella época ya eran caras de partida. Entonces, claro, esto estaba apuntado no para juguetes, porque nunca se vendió en jugueterías, evidentemente. Esto se vendía a través de la web de Mattel, si no recuerdo mal, yo no estaba muy puesto en estas cosas en aquella época, y se vendía directamente para coleccionistas. Y son una línea fantástica y súper codiciada y tal. Te cuento esto porque esto no tuvo un producto de animación detrás. Esto era simplemente ya apelando a la nostalgia de los 80 y la gente que quería tener las figuras de los 80 y también las de los 2000 y tal, porque fueron añadiendo a la mitología de los 2000 y tal, o sea, pero era una colección de figuras, no hubo un producto audiovisual detrás de todo esto. Y lo que sí que hubo, curiosamente, es una reformulación del canon. Es decir, Classics lo que intentó hacer es fundir el canon de Filmation con el canon que existía antes de la serie de animación, con lo que había aportado la serie de los 2000. Y con todo eso, hacer un poti-poti y rehacer el canon para intentar hacerlo coherente y que no hubiera ya como tres canon diferentes, sino uno solo, ¿no? Lo que acaban consiguiendo es que hay un cuarto canon, que es el canon Classics. Oh, sorpresa. No, sorpresa. Pero bueno, ese es el tema. Pero no hay un producto de animación. Por tanto, para encontrar otro producto de animación o de lo que sea de He-Man, ya sí que nos tenemos que ir a la serie moderna, que es la de Netflix, Revelation. Bueno, sí, Revelation y luego Revolution, que son un poco los dos bloques o las dos temporadas. Esto ya nace como una serie moderna. Esto se hace un poco porque en un principio, uno de estos muchos proyectos fallidos que hubo de película para Masters del Universo la iba a hacer Netflix. O sea, durante mucho tiempo se suponía que la película de Masters del Universo iba a ser una película de Netflix y que se iba a estrenar en Netflix. Entonces hay todo un proyecto para intentar volver a poner de moda los Masters del Universo. Ese proyecto empieza con una nueva línea de figuras que esta vez sí van a volver a las jugueterías, es decir, desde Classics nunca ha dejado de haber figuras nuevas de Masters del Universo. Pero cuando acabó la línea Classics o estaba acabando, Mattel le cede los derechos a Super 7, que es otra compañía que hace algunas reediciones de las figuras Classic y tal, y hace algunas figuras nuevas. Y una de las cosas que se le ocurre a Super 7 es decir, coño, si estamos apelando a la nostalgia, ¿por qué no hacemos literalmente las mismas figuras de los 80, pero las volvemos a poner a la venta para que la peña que las echa de menos y tal, las compre por nostalgia? Y sacan una pequeña línea de figuras, digo pequeña porque no llego muy lejos, pero que básicamente lo que hace es los mismos blisters que las figuras de los 80, el mismo tipo de articulación que las figuras de los 80, todo igual, como si tú te fueras a la juguetería y te encontraras el mismo He-Man que te compraste en el 85 o en el 86, salvo una pequeña diferencia. Super 7 no tenía los derechos de las figuras originales y solo tenía los derechos de la serie de Filmation. Por tanto, tuvo que adaptar esas figuras, no podía copiar las figuras originales tanto como le habría gustado, sino que lo que hace es adaptar el aspecto a la serie de animación. Por ejemplo, pues Claro.
He-Man no tiene detalles en las cintas estas que lleva, los brazaletes tampoco, la pintura es más plana. O sea, se supone que lo que hacen es sacar las figuras de la serie de animación, pero el tema está no en eso, el tema está en que son un intento de decir, vuelves a tener el mismo He-Man, el misma figura que hubieras comprado en 85, lo tienes aquí. ¿Qué pasa con eso? Que funciona como un cañón. Claro. Funciona como un cañón. Y cuando Mattel se da cuenta de esto, les dice a los de Super 7, quietos, que esto de los derechos y tal, como que es nuestro. Hala, hasta luego. Entonces se le dan la patada a Super 7, Mattel se queda, digamos, otra vez con los derechos y tal, y empiezan a sacar lo que se llamó la línea Origins en 2020. La línea Origins es, pues lo que te estoy diciendo, tal cual la serie, las figuras de los 80, otra vez traídas. Eso sí, un poquito mejor articuladas, con un plastiquete a lo mejor un poco peor que el de los 80, pero básicamente es literalmente la misma línea de figuras de los 80, pero hecha para la modernidad. Esa ya Y sí, esta claro, sí que porque ya es de Mattel, claro. Ya no Sí, es sí, esto es basada en la Mattel, serie de animación. totalmente, esto es Mattel 100%. Ellos rediseñan, por ejemplo, una cosa que fue muy polémica, rediseñaron la cabeza de He-Man, por ejemplo, porque dice que hicieron pruebas con niños y tal, y que la cabeza moderna que le habían puesto a He-Man como que dice que les gustaba más, porque esto iba a jugueterías, ¿eh? O sea, era una línea de figuras que fue a jugueterías y era para niños y tal, en principio. Bueno, las compraban los padres, no los niños al final. Claro, pero ya Y estarían a un precio de juguete. Totalmente, Entiendo, claro. totalmente, totalmente. Aquí estamos hablando de juguetes y las podías comprar, que ese es parte de su atractivo. Claro, una figura de estas me parece que te costaba en torno a los 16 euros arriba o abajo, una cosa así. O sea, eran precios de juguetería tal cual, ¿no? Bueno, esto, como digo, Mattel fue explorando esto, pero al mismo tiempo también empezó a sacar otras líneas un poquito más complejas y tal. En fin, todo esto era un poco los primeros pasos para volver a traer a la palestra Masters del Universo. Estamos hablando del año 2020, empezar a ponerlo de moda y ir de cara a lo que sería esa futura película de Netflix, ¿no? Y Ujú. antes de llegar a la película y al mismo tiempo que las figuras estaban volviendo jugueterías, es cuando se apuesta por esta nueva serie de animación, que se llama Revelation y tal. Esta serie pilla como showrunner a Kevin Smith, que dices, ¿por qué Kevin Smith? Pues porque Pero ni patata. tan mal, oye. Ahí estaba el hombre, que él decía que le encantaban los Masters del Universo, alguien ha encontrado declaraciones suyas que decía lo contrario antes, pero da igual, nos lo creemos. Kevin Smith le queremos mucho y lo que diga él pues nos parece bien. Bueno, la cuestión, que esta serie lo que hace es ser una especie de secuela de la serie de animación de los 80. Es decir, argumentalmente se ambienta unos años después y es Ujú. como si el status quo, porque la serie de los 80 estaba en un perpetuo status quo. Es Claro, era decir, muy típico de la época. claro, todos los capítulos son iguales. Es decir, Skeletor está ahí en su castillo de la serpiente, se inventa algo para intentar conquistar Grayskull, Preternia, Eternia, whatever, lo que Claro, sea, ¿no? claro. Y Adam se transforma en He-Man, le detiene y el mundo es feliz otra vez. Básicamente así 65 capítulos. Bueno, ahora digamos decir, venga, vamos a coger ese status quo y vamos a romperlo. Vamos a tirar más adelante. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, a Tila se le descubre que He-Man y Adam son la misma persona y ella es la única que no lo ha sabido, bueno, la única no, pero es de las pocas que no lo saben, ¿no? Entonces, como tirar de ese argumento para adelante. ¿Eso qué te permite? Pues te permite que los que vimos la serie de los 80 veas una evolución y veas que estos personajes evolucionan y avanzan y tal. Por tanto, aquí vamos a tener un fondo más adulto, una historia más coherente, no es para nada la serie episódica autoconclusiva que era de los 80 y eso yo creo que también la hace un poquito más difícil para que se incorpore a alguien que empieza de cero, porque empieza un poco con la película empezada, ¿no? Porque lo que para todos nosotros, los viejunos, ¿no? El status quo es, lo conocemos todos, si tú llegas de cero a esta serie, no te vas a perder, ¿eh? Tampoco es tan complicado. No, no. No te vas a perder. Pero es un poco como que si hubieras llegado tarde a la fiesta, ¿no? Claro, a mí me parece bien todo esto que hicieron aquí, la animación me parece bastante correcta también, me parece muy bien. Lo único que, claro, esta serie tuvo mucha polémica, sobre todo en su primera parte, porque, bueno, no voy a hacer spoilers porque es un producto muy reciente, se puede disfrutar y tal, pero claro, hace una serie de concesiones, digamos, una serie de argumentos que a mucha gente no le gustaron nada.
y que parecía como que daban mucha importancia, por ejemplo, al personaje de Tila y muy poca al personaje de Adam o al personaje de He-Man, ¿no? Mm, Realmente yo creo que se fue injusto con esta serie en el sentido de que, claro, se estrenó a cachos, se estrenó un bloque, luego otro bloque, y esos dos bloques forman Revelation completa, ¿no? Si ves claro. los dos bloques de Revelation completos, ya es una cosa, ¿vale? Pero si tú solo ves el primer bloque, por ejemplo, de Revelation, parece como que de pronto le han dado una patada a todo, lo han tirado todo al suelo y se han cargado todo sin tal. Y dices, ¿qué ha pasado aquí, Mm. no? Yo Entonces, esta si sí la la ves. vi. Esta Mm, sí la vi y me pasó exactamente eso que mm, comentas, que la pillé con muchas ganas, en plan de, guau, qué chulo, He-Man, tal. Además, yo no había visto las dos series anteriores. Y claro, me encuentro el pastel que comentas, que no parece que esto vaya de mm, He-Man. ujú, ujú, claro, Parece que claro. me lo van a ambientar en Eternia, me lo van a ambientar en el Mm, mundo de He-Man, pero me van a contar la historia de otra persona. ujú. Luego no, luego al final, oye, a mí me parece que es una historia simpaticona Sí, de He-Man entre las dos temporadas, la verdad. Pero la primera, sí. si vas un poco de uñas, te Y calienta un poco, ¿eh? sobre todo lo que te digo, la primera parte de la primera, porque Sí. las dos primeros cachos, porque Netflix lo partió así y tal, los dos primeros cachos son los que llevan el subtítulo de Revelation, y lo que he dicho, si lo ves entero es una cosa, pero si Mm, ves la primera parte es cuando mucha gente ya tiró la toalla y dijo, esto no es lo mío, no tal y cual. Pero mm. luego, cuando viene la segunda temporada de verdad, que es Revolution, esa ya me parece muchísimo mejor Eso es He-Man. porque sí, a 100%. O sea, ya se han dejado de las tonterías, de eso de vamos a continuar. O sea, ya han tomado nota de todo lo que no ha gustado en la primera y hacen una corrección de rumbo muy importante en la segunda. Entonces, Revolution tiene un primer capítulo, por ejemplo, que me parece maravilloso, pero maravilloso, un primer capítulo, y luego va, es verdad que va haciendo evolucionar a los personajes, o sea, aquí no jugamos con el status quo, hay una evolución y todo gira hacia una conclusión, o al menos hacia una evolución, y está francamente muy, muy bien, muy, muy bien. Pero ya te digo, mucha gente se bajó del burro antes de tiempo y ya te digo, es una serie que yo creo que es un producto muy, muy digno y de los mejores de que puede ofrecer esta franquicia, que tampoco tiene tantos, ¿eh? O sea que realmente, Mm. pero bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, merece mucho la Bu- pena las dos. Bueno, y aquí no tengo ninguna imagen, pero también sacó Netflix una serie de Shira. Sí, eso es un asunto distinto porque Shira va con un pack de derechos diferente de He-Man. Entonces, la serie de Shira, digamos que tiene una producción completamente separada de todo esto que estamos contando, porque al ir con los derechos por su lado, la serie la hicieron centrándose en el universo de Shira y descartando completamente el de He-Man. No se podían cruzar. Entonces la serie de Shira funcionó muy bien, consiguió llegar a un público nuevo, yo no la he visto, pero bueno, es un público, va dirigida a un público infantil, femenino y tal, Ujú. funcionó muy bien como actualización del viejo concepto y tal. Shira, por cierto, si alguien no lo sabe, es una línea de juguetes que sacó Mattel, creo que hacia el año 86 o por ahí, que era básicamente una versión femenina de He-Man. Básicamente viendo el mega éxito que había sido He-Man, a alguien en Mattel se le ocurre la idea de decir, oye, ¿y por qué no fundimos el concepto de Barbie con el concepto de He-Man? A ver qué sale, ¿no? Y lo que salió fue Shira, ¿no? Una especie de Barbie He-Manizada o yo qué sé, una cosa muy rara. Yo debo Pero la reconocer que a cuestión mí su diseño siempre me ha gustado, ¿eh? era muy bonito, era muy bonito, era muy bonito, la verdad que sí. Es un concepto un poco pillado con pinzas porque se supone, se sacan de la manga la idea de que el rey Randor y la reina Marlena no tienen un hijo, tienen dos, pero a la hija es secuestrada y se la llevan a otro planeta, otra dimensión y tal, que es la dimensión de Eteria, ¿no? Entonces, ahí está Hordak, aquel que luego sería el malo del rey Grayskull y todo aquello, y bueno, Shira, digamos, pues hace un poco lo que hace el príncipe Adam en Eternia, pues ella lo hace en Eteria, ¿no? Y tiene una espada que cuando convoca el honor de Grayskull, en este caso no el poder, el honor de Grayskull, pues se transforma en Shira y tal. Bueno, una historia, pues eso, muy parecida, pero pensada para un público femenino. Y que tenía una serie de figuras, pues así, que eran como Barbies pequeñitas, pero con toques guerreros y tal y cual, que tenían un diseño muy atractivo y muy chulo y muy tal, ¿no? Eso tuvo su propio camino, porque hay gente que considera que la línea Ishira es lo que mató a Masters del universo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que piensa que el hecho de que hubiera
una figura, una línea de figuras femeninas, ¿no? Y que tu hermana pequeña pudiera jugar con He-Man, digamos, ¿no? Igual que tú, era como que, bueno, en fin, Un historias. poco La cuestión, cogido con pinzas eso. muy pinzas todo, ¿no? Pero la cuestión es que, al margen de cualquier cosa, She-Ra tuvo su propio éxito, su propia serie de animación y para mucha gente, pues caló en aquel momento. Pero al margen de eso, la cuestión es que, como te digo, vendieron el pack de los derechos de She-Ra para hacer esta nueva serie y esa nueva serie pues funcionó independientemente y funcionó muy bien. Y de hecho lo que la gente quería, porque esa serie salió antes que las Masters del Universo, era decir, coño, si habéis hecho una serie buena, moderna, para niños modernos y tal de She-Ra, ¿por qué no hacéis lo mismo con He-Man, leñe? Que es un poco tal, ¿no? Había una demanda en torno a Que eso, está ¿no? ahí, tío, que está ahí, Ahí está. hazlo. Y de esa, no, bueno, esa demanda no, pero lo que acabó no haciendo fue la serie que hemos comentado de Revolution y Revelation y Revolution, y luego la nueva serie en animación 3D que era para niños, que es la de He-Man y los Masters del Universo, con un rediseño nuevo y tal igual, que es esta otra y tal. Esta se hace prácticamente al mismo tiempo que la de Revolution y Revelation. A ver, esto era un poco Netflix, en este caso, asumía que la serie de Revelation era para los viejunos, para los que habían Claro, visto la serie clásica y ahora pedían un proyecto más adulto, diferente, más evolucionado y tal. Pero claro, ni Mattel bueno, Mattel no va a renunciar nunca, ¿no? Y Netflix pues tampoco, ¿no? A pillar un público nuevo, ¿no? Vamos a coger el claro. concepto de He-Man, pero vamos a intentar venderlo a niños, ¿no? Y eso es la serie de animación 3D. Claro, el problema de esta serie de animación es que es un rediseño muy bestia, pero muy bestia, de conceptos y de figuras y tal. Dicho de otro modo, que ni He-Man ni sus personajes secundarios se parecen en nada al original, pero en nada. Y en mi opinión, en algunos casos, son algunos rediseños más bien tirando a poco afortunados, ¿no? Entonces, realmente, creo que a esta serie le pasa otra vez lo que decíamos antes de la serie de los 90, que ni consigue pillar a un público nuevo, ni consigue que los viejunos nos apuntemos a verla, aunque sea para niños, porque es He-Man, ¿no? No reconocemos a He-Man, entonces a nosotros se nos echa para atrás, es un producto para niños, 100%, pero es que a los niños tampoco parece que les vuelva locos. También he de decirte que empieza muy mal o empieza muy diferente a todo, parece que todo sea muy distinto, parece que esto no sea Masters, parece que no sé qué, y según va avanzando, se va acercando más y más y más al concepto clásico de Masters del Universo. Es decir, muchos personajes, cuando empieza la serie, les vemos muy distintos, pero su evolución a lo largo de la serie va en dirección a lo que eran en la etapa clásica de Masters, ¿no? Con lo cual se vuelve más canon según pasa el tiempo, ¿no? Con lo cual también es una de estas series que a lo mejor hay que darle margen y hay que disfrutarla a largo plazo, ¿no? Pero en cualquier caso, también tuvo su línea de juguetes, por supuesto, y tal. No fue precisamente un éxito. Ya te digo, tuvo su línea de juguetes y tiene 2 temporadas, me parece, y tal. Y bueno, pues eso, con el tiempo va mejorando, entre comillas, pero yo creo que nunca acaba de dar con la tecla. Pero bueno. Es lo malo cuando creas una serie que intenta llegar a un público nuevo y alienas al público antiguo. Hostias, es Ujú, que es una decisión que no dejan de tomarla. Es claro. continuo. Cada dos por Sí, tres tenemos una sí, serie, un sí, producto que vuelve a esto, vuelve a esto. sí, sí. Y alguno habrá tenido éxito. Seguro que sí. Ahora mismo no estoy pensando en ningún ejemplo concreto. Mm. Pero la inmensa mayoría se pegan un batacazo que se levantan con los morros sangrando. O sea, Eso lo hemos comentado muchas veces en lo de que cuando tratas una franquicia de estas de tantos años y tal, lo que tienes que intentar hacer siempre es sumar. Es decir, que el sumar. nuevo producto añada, pone lo que quieras, que añada lo que quiera, pero que sume, que aporte algo nuevo, no que cambie, que sustituya, que diga lo de antes no y lo de ahora sí. No, no. Que sea un producto que digas, oye, mira, pues es un producto para niños, pero lo puede ver un adulto porque va a reconocer a He-Man, por ejemplo, le va a hacer gracia o le va a tal, ¿no? Es decir, un producto que sume, no que sustituya, ¿no? Este, por ejemplo, aunque luego, como te digo, hicieron un poco más las paces con el canon clásico, hay muchas cosas que dices, uff, por ejemplo, aquí He-Man no dice yo tengo el poder, ¿no? Sino que todo el grupito de amiguetes dicen nosotros tenemos el poder, como en plan, no sea acaso que haya uno que tenga poder y nosotros no, ¿no? O Todo muy sea, hay que, comunista.
Sí, sí, hay que buscar una justificación de por qué Adam tiene el poder o por qué lo tiene él y los otros no. Bueno, lo tienen todos un poquito repartido para no pelearse y tal, ¿no? Cosas muy así, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión, ya te digo, no, yo creo que no llegó a encontrar un público infantil, pero bueno, todo esto realmente, tanto la de Revelation como esta, como las figuras y tal, no eran más que un calentar motores hacia esa futura película que iba a llegar. Lo que pasa es que la película, como te digo, como proyecto en Netflix se cae y ahí es donde yo creo que digo, cuando yo pensé, digo, uff, nos hemos quedado huérfanos. O sea, se veía claro, ¿no? Que había una intención ascendente hacia la peli, pero si Netflix ha tirado la toalla y no se hace, pues es que eso no se va a hacer. Bueno, la toalla la recogió Amazon y al principio parecía que no, que era un brindis al sol. Pero no, 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 Amazon realmente ha puesto billetes sobre la mesa, ha puesto ahí Rogelios y se ha hecho la película y ahí estamos. Muy bien. O sea que al final la ha hecho Amazon. Sí, 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 la película es de Amazon. Vale, Ujú. tienen mucho que demostrar, pero tiene buena pinta. Pero bueno, antes de lanzarnos a la película que van a estrenar este veranito, Sí, hay que mencionar, como no, a nuestro hombre, querido Dolph Lundgren hombre, como nuestro He-Man de acción real. Y para mí fue un gran He-Man, macho. No fue un sé qué gran tú qué film. opinarás. Sí, sí, a mí me encanta esa película, me encanta esa película. A ver, me encanta esa película porque no le pido que sea una buena adaptación, me encanta como película nostálgica y Eso es. admito que es mala con avaricia, pero en su maldad está su bueneza también, ¿no? O sea, tiene encanto. Para mí, por lo menos, Sí. tiene muchísimo encanto. Yo la adoro, es una película, como te digo, mala con avaricia y con razón Mm. para ser mala. Pero joder, yo qué sé, tiene un encanto ochentero maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Eso es. Hay pelis malas que no te apetece ver. Punto. Ujú. Pero esta es una peli mala que es entrañable. La Es ves entrañable. y sonríes. Y dentro de que es mala, tiene unos cuantos elementos muy buenos. Lo que pasa que la Sonríes con la historia, película, sí, sí. y tiene cosas muy chulas. Lo que pasa que la película, pues tiene la historia que tiene y le pasó todo lo que le pasó. Pero tiene cositas muy potentes y muy chulas. Tiene cosas muy guapas la película, ahí donde la ves, la verdad que sí. Pasa que, claro, esta película la hace Canon Films. Si cualquiera que sepa un poco de cine y sepa lo que es Canon, pues ya se puede hacer una idea de cómo va el percal. Además, la hace la Canon, pero la Canon de sus estertores finales, o sea, la Canon de los años, pues eso, 87, esto es del 87, pues imaginaos, ¿no? Es la Canon que se ha venido arriba. Es la Canon que ha hecho Over the Top con Stallone, que le ha pagado una puñetera burrada por hacer esa película de pulsos a Sylvester Stallone y que se cree que ya puede codearse con las grandes ligas, ¿no? Y puede hacer lo que Claro. tal, ¿no? Spoiler, no podía, ¿no? Entonces salió como Sorpresa salió, sale ¿no? mal. Sí, sorpresa sale mal, eso es. Resulta que los amiguetes de la Canon es que son maravillosos. Yo siempre recomiendo de verdad que la gente mire los documentales que hay por ahí de la Canon, el de The Go Go Boys y hay otro que, bueno, hay dos documentales sobre Canon que son maravillosos, de verdad. Hay que verlos porque son estupendos. La historia de Joran Globus y Menahem Golan es fantástica. Bueno, la cuestión es que Canon en aquella época, como digo, se había venido muy arriba, ¿no? Entonces, resulta que consiguen los derechos para hacer la película de Masters del Universo. Mattel está muy, pero que muy desesperada por hacer la película porque las figuras están empezando a vender cada vez menos. Es decir, Masters había aparecido en el año 82. Había sido un petardazo enorme que fue aumentando, 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 pero empezó a bajar. Sube, 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 pero empieza a bajar. Claro, a la Ujú. altura del año 87 la línea está amenazando cancelación. Hay que darle un revulsivo como sea. Y Mattel quería que la película fuera el revulsivo, pase lo que pase. Bien, está muy interesante hacerla. Canon recoge el guante. Problema, Canon, pues evidentemente no tiene un puto duro para hacer una película de este tipo, pero tienen un as en la manga. ¿Cuál es el as en la manga? Que habían engañado a un montón de inversores diciéndoles que iban a hacer una película de Spider-Man, que tenían los derechos, era verdad, los tenían, y que iban a hacer una película de Spider-Man. Y ellos tenían como 36 milloncejos digamos, de dólares en principio, para la película de Spider-Man, de estos inversores que habían pagado para hacer la película de Spider-Man. Ellos habían vendido unas fotos con el actor Scott Liva, están por ahí, se publicaron en los cómics y tal, de este hombre disfrazado de Spider-Man y tal, y prometían una película de Spider-Man y tal, que en aquella época, pues hoy en día las películas de Spider-Man salen cada 15 días, pero en los 80 aquello era no va más, ¿no? O sea, a la altura del 86 una película de Spider-Man era como, uff, esto va a ser la hostia, ¿no? El nuevo Sí, sí, Superman yo de recuerdo Cookie videoclub ahí fuerte. a tope, ¿no? Bueno, la cuestión, que cogen el dinero que iba para la película de Spider-Man y tienen la maravillosa idea
de dividirlo en 2 películas, que serían Superman 4 y Masters del Universo. Y ellos pensaron, claro, con el dinero que recaudemos con estas 2, haremos la de Spider-Man. O sea, y así de paso, con la pasta de una peli habremos hecho 3. Spoiler, sale mal, ¿vale? O sea, sale mal otra vez. Entonces, claro, a ver, la película de Masters, por tanto, parte de un presupuesto muy pequeño. Parte básicamente de que tiene el dinero disponible que va a poner Mattel sobre la mesa. Y la película empieza a rodarse con la parte de dinero que iba a poner Mattel, porque Canon iba a poner dinero, digamos, más tarde, cuando arreglaran todo este follón que he contado, ¿no? Pero de momento pone dinero Mattel y empiezan a rodar con eso. Bien, se ponen a rodar, fichan a Gary Goddard, que es un director que había hecho, pues la verdad que en cine nada, había dirigido atracciones de parques temáticos y cosas así, alguna obra de teatro también, pero no tenía experiencia en cine. A pesar de eso, el tío tenía las ideas muy claras de lo que quería hacer con Masters del Universo y de hecho yo te diría que de lo poco salvable o lo bueno que hay en la peli es en buena parte culpa de este hombre, porque realmente no era tan patata como uno puede pensar, ni muchísimo menos. Él ve el tema de Masters del Universo como una obra shakespeariana, como una lucha del bien y del mal, y él dice que se inspira en El Cuarto Mundo de Jack Kirby, que ve a Skeletor como Darkseid y la parte, digamos, de Eternia y tal, pues como Nueva Génesis y como tal y como cual, y empieza a darle y quiere darle a Skeletor ese punto, pues eso, shakespeariano y tal y cual, y jugar un poco por ahí. Y no se equivoca del todo, o sea, no va muy desencaminado, no es un enfoque del todo malo. Consiguen fichar a Dolph Lundgren como He-Man. A ver, un poco, porque Dolph Lundgren viene de hacer Rocky 4, es una mega estrella, bueno, mega estrella, o sea, está ahí en el tope y tal, pero claro, Todo el mundo le conoce. Claro, necesita estar un poco ahí. De hecho, se dice, se rumorea, se comenta que lo que quería Canon era traerse a Stallone, para que fuera Stallone, el que fuera He-Man y tal. Pero Stallone les dijo hasta luego, Lucas. O sea, que vamos, ni remotamente, vamos, ni por asomo, ¿no? Y aprovechando que era rubio, dijeron, bueno, pues Dolph Lundgren, ¿no? Problemilla, pues que este hombre apenas sabía hablar inglés en aquella época, como para hacer una película, ¿sabes? O sea, imagínate. Fíjate cómo estaba el tema, que él pone en su contrato que no se le va a poder redoblar, porque en aquella pues hacía mucho eso, ¿no? Es decir, si no el actor lo interpreta bien, no habla bien y tal, le doblamos encima y que hable otro, ¿no? Pero el tío puso en su contrato que no se le podía doblar a menos que se hicieran como 3 pistas o tres tomas de cada grabación y si a las 3 tomas no salía bien, pues entonces sí que ya tal. Pero ¿qué pasa? Pues que con eso se aseguraba de que no le redoblaban, ¿no? Claro, que el hombre que lo menos sabe hablar inglés. Entonces, con esta película pasa una cosa, que es que tú ves la película doblada al castellano y está de puta madre. Está de puta Claro, madre. O está de sea, lujo. tú oyes a He-Man y dices, ¡guau, puta madre! Y tal, ¿no? Pero como se te ocurre verla en inglés, te das cuenta que al hombre se le entiende de aquella manera, ¿no? A Pues como pesar las de eso, primeras de Arnold. pues sí, más o menos, por un estilo. Bueno, la cuestión es que a pesar de eso, Godard consigue darle más empaque a He-Man en escenas de acción que no en escenas de diálogo, o sea, recorta escenas de diálogo de He-Man para darle más acción y tal. Claro, la peli empieza muy bien en el sentido de que empieza con un punto de partida muy potente, que es que Skeletor ha ganado. O sea, ese status quo eterno y tal y cual. No, no, aquí la peli dice, no, al empezar la película, Skeletor ha ganado. Entonces los héroes están dispersos, están derrotados, están no sé qué. Claro, a ti eso te pilla y te deja atrapadísimo, ¿no? Es una Claro. película, siempre lo decimos, que va de más a menos. O sea, va muy allá. Entonces, claro, empieza en Eternia, con el Skeletor que ha ganado, con tal. Es una cosa tremenda, ¿no? Empieza muy, muy potente. Pero claro, enseguida los protagonistas se vienen a la Tierra y tú dices, ¿qué cojones? O sea, ¿qué Sí, hacéis en tío. la Tierra? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, hay que ahorrar costes y por tanto ahí entramos un poco en el conflicto. Ahorrar costes significa cosas como, por ejemplo, bueno, ni de coña vamos a poder poner un tigre verde gigante con armadura, eso descartado. Tampoco vamos a poner un mago que vuela de otra dimensión y que va flotando por ahí, ni de coña. Así que no podemos poner a Orco, vamos a poner a Wildor, que es una criatura así rollo Jim Henson y tal y cual. Que oye, está muy bien, lo que pasa es que es alguien que no conocíamos de nada y que se inventa para la peli, porque jamás había salido en ninguna parte, ¿no? Entonces, la gente que iba con las ganas de decir, joder, yo quiero ver a Tila, quiero ver a Orco, quiero ver a Man at Arms, quiero ver a. No, ¿sabes? O No. sea, los pocos que salen se parecen como un huevo a una castaña.
Y encima aparece un montón de gente que nadie ha invitado. Porque Wildor dices, bueno, pues ahí está. Pero es que de los villanos, los únicos que aparecen son Evelyn y Beastman, que encima sale poco, y todos los demás son gente que dices, ¿esto quiénes son? O sea, Mattel más o menos contenta porque iba a vender muñecos con ellos, pero la gente que iba esperando una adaptación, pues se pegó una torta impresionante. Y luego, claro, hacia el final de la peli, cuando necesitaba más efectos especiales, necesitaba más todo, llega el momento de que Canon tiene que poner el dinero. El dinero de Mattel se ha acabado. Y ahora que viene el dinero de Canon. Y Canon dice, pues como que no hay parné, o sea, no hay dinero, se acabó, no, nada de nada. Entonces están a punto, literalmente, de no acabar la película. Y de hecho, llega un momento en que es que ya literalmente no van a poder pagar ni a los cámaras, ni a la gente del equipo, ni nada por el estilo. Entonces, para poder acabar la peli, el propio Gary Goddard lo que hace es rodar a Dolph Lundgren y a Frank Langella, que es Skeletor y tal, que de hecho estas escenas creo que no las hizo Langella, creo que las hizo otro porque llevaba otro traje y tal. Bueno, les ruedan un fondo negro y tal, luchando y tal igual, y con eso se monta una especie de batalla final que meten hacia el final de la peli para poder acabarla y poder estrenarla. Porque realmente han llegado a un punto, pues eso, en que ya no hay pasta, o sea, no hay dinero para hacer la película, pero para nada, ni para ponerle en marcha las cámaras, no hay dinero. Joder, macho. Todo el mundo está desesperado porque Canon, evidentemente, ya va a ver que Superman 4 va a ser un fiasco, esta va a ser un fiasco, que se va a ir a la mierda. Entonces Canon está desesperada, Mattel estaba desesperada, todos presionan a Gary Goddard para que esa película se haga bien, sea un éxito y salga y tal y cual. Y claro, pues con estos mimbres, ¿qué cesto vamos a hacer? Pues malamente, ¿no? Demasiado bien que salió el invento. La peli salió, pero fue un fracaso. Con el tiempo se ha convertido en una película de culto. Y ya te digo, para mí es una película encantadora, que tiene su magia, otro multiverso más, otro universo más dentro del universo de los Masters. Pero ya está, sin más, sin Sin más. más. Y con todo eso, llegamos aquí a 2026. Yo, Uh -huh. sinceramente, no me hubiese imaginado nunca que ya a casi mis 40 años iba a tener ganas de ver una película de He-Man, macho. Mira, Uh tengo -huh. aquí algunas imagencitas, ¿no? Que se pueden Sí. encontrar en IMDb. Y Uh es que, -huh. claro, yo ya veo esto y digo, hostia, es que es He-Man, macho. Es que vaya Claro, brazaco, es que vaya claro, armadura, es claro, la espada. O sea, es él. claro. Yo veo a He-Man aquí, tío. Claro, claro. Es que a mí lo que me ha sorprendido de esta peli es precisamente eso. Ya te lo decía, era súper escéptico, pero súper escéptico con que hoy en día fueran, ya no por no poder, porque por poder técnicamente se puede hacer cualquier cosa hoy en día, pero digo, es que esta gente nunca van a querer hacer una película de He-Man, o sea, ¿cómo van a traer hoy en día una franquicia pues que te juega con la brujería, la magia negra, la oscuridad, no sé qué, se mezcla eso? O sea, es que digo, es que hoy en día eso no va a funcionar, lo van a tergiversar, lo van a cambiar. Y lo que me ha gustado de esta peli, de lo que se ha ido viendo hasta ahora, por lo menos, es que han sido casi religiosamente fieles a los conceptos originales. Evidentemente ha habido una adaptación, ha habido una serie de cambios, pero es lo que tú dices, que tú ves las imágenes de esta peli, ves el tráiler y dices, coño, este es He-Man, este es Skeletor, este es Man at Arms, este es tal, y esto es maravilloso, tío, poder ver. Yo es que con esta película he entrado en un modo ya, en plan, no me voy a fijar en nada malo, o sea, evidentemente hay cosas que cambiaría, que no me gustan o que tal igual, pero me da igual. O sea, está poniendo en pantalla a todos estos personajes en 2026, una peli de esta gente, estamos hablando aquí de Masters del Universo, oye, suficiente, no le pido más a la vida, ¿vale? O sea, ya está, de A acuerdo, gozar. no pido más, suficiente, ya con eso me conformo, ya está, Hostia, pero no es pido muy más. bestia, ¿eh? Es que Mm. fíjate, este Skeletor. Sí, Es que parece el muñeco de Mattel, pero sí, rehecho con un CGI acojonante. Y sí, sí, seguramente sí, 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 haya sí. mucho efecto práctico. La máscara seguramente tenga algún acabadito de maquillaje CGI y tal, Ujú, ujú. brillos y tal, que se ve que la peli los tiene. Y a mí me parece que están muy bien tirados. Está Yo muy el bien. CGI que he visto en los anuncios, o sea, en el tráiler, me parece cojonudo, porque tampoco intenta ser hiperrealista. Pero Ujú. tiene una estética que te atrapa. A ver, y que tú ves a este tío y ¿quién es? Pues es que es Skeletor, Es es que Skeletor, que tío, hasta a los ti te ojitos enseñan rojos. esta foto sin saber nada de una película y nada, y de quién es este, pues este es Skeletor y eso es fantástico. El que puedas reconocer a los personajes solo con verles, que sea lo bastante fiel como para que de un vistazo digas, coño, este es este, este es este, este es este,
Es que me parece fantástico, ya te digo, es que es una cosa tremenda, ¿no? O sea, Mm. es precioso todo el concepto. Luego, en el tráiler se ve que han sido muy cuidadosos, al menos aparentemente, no hemos visto la película en este momento todavía, pero aparentemente han sido muy cuidadosos con detalles que hablan de toda esta mitología, de este lore, de trasfondo de Masters del Universo. Parece que han sido muy cuidadosos con eso, para presentar todo eso y para ponerlo en la pintura, en la película y plantearlo y ponerlo ahí, ¿no? O sea que en fin, realmente muy esperanzados con esta peli, tío. Muy Ujú. esperanzados con todo esto. Además, el Nicolás Galitzine, o cómo se Mm, pronuncia su apellido, sí, tiene las dos cosas, porque tú podrías encontrar un pedazo de cachas y decir, tengo a claro, He-Man, ¿vale? Le pongo una peluca y lo convierto en el claro. príncipe de Bekele rubio. Pero es que yo a este hombre le veo y también le veo de príncipe Adam. Sí, de hecho yo lo veo más como Adam que como He-Man. O sea, como Adam me convence 100%. Claro, mira, realmente a la hora de adaptar a He-Man o de traerlo a un producto que sea más adulto, o más realista o más lo que sea, el gran problema con He-Man es la doble identidad. ¿Y por qué es un problema? Pues porque si tú construyes el personaje de... O sea, He-Man no es un personaje, es una máscara. El Mm. personaje es Adam. Por tanto, tú tienes que construir al personaje de Adam para que He-Man tenga un fondo y tenga un trasfondo. Y eso es algo que tienes que lidiar a la hora de hacer esto. Por ejemplo, en la serie de Revelation, esto lo hacían muy bien, porque básicamente gran parte de la serie se basaba en explicarte por qué Adam es capaz de manejar el poder de Grayskull y otro no. Te trabajaban mucho la figura de Adam y por tanto con eso te trabajaban la de He-Man, ¿no? Pero claro, el problema de esta franquicia es que He-Man, nuestro héroe, el héroe que queremos ver en pantalla y tal, es una máscara. O sea, el tío de verdad es el príncipe Adam. Entonces, ¿cómo trabajas al príncipe Adam? ¿Cómo lo haces creíble? ¿Cómo lo haces tal? Y creo que aquí lo hacen razonablemente bien y creo que lo solucionan razonablemente bien. Claro, hay otro tema. Hace poco, ayer leía unas declaraciones del productor, creo que era de la peli, que hablaba, claro, que va a decir también, ¿no? Pero que dice básicamente que Guts Line claro, lo que dicen es que, mira, dice, teníamos actores que tenían el físico y teníamos actores que tenían la habilidad interpretativa. Dice, Mm. pero era muy difícil encontrar a uno que tuviera las dos cosas. Dice, Es y que es este tío complicado, ¿eh? es muy complicado. Y este tío lo que hizo desde el primer momento es meterse a tope con el papel, implicarse a saco y por tanto es un actor que les pareció que era lo bastante bueno, pero que era capaz de meterse el trecho de gimnasio que hacía falta para tener el cuerpo de He-Man y tal. Y claro, tú ves tanto a He-Man como al resto de personajes y no son tan cachas como eran los muñecos o las figuras o la serie de Aquello animación y tal. era hijo de su época, aquello. Claro, pero a mí me parece bien, me parece coherente porque estamos viendo una película de imagen real. No puedes tener un desfile de culturistas en pantalla constantemente, ¿no? Tienes que ver algo que sea creíble, evidentemente, tienen que tener un cuerpo que sea creíble, como que sean poderosos, que sean tal, pero lo importante es que realmente que los personajes tengan solidez y sean creíbles y tengan un trasfondo, ¿no? Y eso parece que sí. Luego hay elementos de diseño que están muy bien trabajados, la propia espada del poder, me gusta mucho el rediseño que han hecho con ella, el báculo de Skeletor, el báculo del caos, el momento que se ve en el tráiler de la transformación de He-Man, han hecho una cosa muy bonita, que es que el castillo de Grayskull esté detrás, pero solo insinuado, o sea, él no está físicamente delante del castillo, sino que se ve el castillo con esa humareda detrás y tal, ¿no? Que La soluciona otro. calavera frente. Claro, te consigue una imagen icónica por una parte y al mismo tiempo también te soluciona el problema de que no tienes que tener a He-Man físicamente delante del castillo cuando hace la transformación, ¿no? Claro. Entonces, está muy bien. Detalles como que han mantenido la cruz que He-Man llevaba al principio, que en versiones posteriores se la cambiaron por otros elementos, digamos, menos complicados, ¿no? Que una cruz a la hora de poner en pantalla y tal, o sea, menos polémicos, digámoslo así, ¿no? Y aquí la han mantenido la cruz esa que tenía He-Man, o al menos una versión de ella. Como debe En ser. fin, ya te digo, muchos detalles cuidados, muchas cosas que es que tú ves esto y dices, joder, es que es Masters del Universo, es que realmente estamos hablando de esto, ¿no? Hasta puntos impresionantes en algunos casos. El personaje de Trap Joe, por ejemplo, es que me parece increíble cómo lo bien que les ha quedado. Tila, por ejemplo, ha habido también mucha polémica con ella, por el hecho de que, claro, la figura original de Tila y en general
no siempre, pero en general, claro, la figura de Tila era tomada normalmente como la chica de la línea, y un poco en la línea de cómo se representaban las mujeres en aquellas ilustraciones pues de fraseta y tal, ¿no? Pues con muy poca ropa y con siempre guerreras pues pues, con más piel al aire que otra cosa, ¿no? Pero si te tomas en serio el personaje de Tila, no puedes poner a una vigilante de la playa en bañador arriba y abajo, ¿no? Que no digo que no sería bonito de ver, pero no es el caso. O sea, hay que buscar algo, digamos, que digas, vamos a hacer un personaje, vamos a hacerlo creíble y vamos a hacer que tenga sentido, ¿no? Y yo creo que lo han hecho muy bien con Camila Méndez, primero porque caracterizada como está la actriz, realmente tú la ves y los colores que lleva, el blanco, el dorado, el pelo pelirrojo, etcétera, es lo mismo. Tú la ves y dices, coño, es que es Tila, es que realmente es tiene los suficientes elementos como para que la reconozcas como la figura, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de todo, Sí, ¿no? hombre, Para reconocerla. yo veo al personaje de Tila, yo la veo. O sea, de hecho, Mm, veo el conjunto y digo, me encajan. Ahora sí. bien, yo creo que sí que podríamos llegar a ese punto en el que no se considere como incompatible, ¿no? Tú puedes tener a Ujú, He-Man, que ujú, es el macho, que ujú, básicamente va en pelotas con un taparrabos, dos cuerazos cruzados y una espada, y ujú, puede ser un héroe, y puede ser además un tío ujú, con complejidad emocional. Eh, yo creo que podemos llegar ya a ese punto de nuevo en el que se pueda mostrar a una mujer que vaya poco menos que igual que He-Man, o sea, en ujú, bikini, con una espada, ujú. y que no sea hacerla de menos. O sea, es Claro. parte de lo que es. Ella es a lo mejor muy sexy y tal, igual que él, Ujú, pues un tío cachas, pero aparte son pues su personaje. Y mm, eso sí que lo echo de menos. Creo que deberíamos ya empezar a volver un poco a eso. Con He-Man se está consiguiendo, con el chico. mm, Parece que eso es más fácil. O sea, pero bueno, ha habido ujú. una época en la que el tío cachas ahí sudoroso no se llevaba. Por lo No, menos no, no no, para para nada. el. Y se vuelve, bueno, empezamos a volver a verlo. Y yo creo que en algún momento habrá que volver a ver a las tías en bikini siendo guerreras. Yo quiero ver a Sena la princesa guerrera, yo quiero ver a Mm, Attila con su traje, yo quiero ver a Shira con su tal. Igual que hemos visto a Wonder Woman. Wonder mm. Woman iba con su armadura ahí, con su peto, con sus pechos y tal. En una forma, como tú dices, tirando a lo que pueda tener un poquito más de consonancia, ¿no? Con el resto del reparto, pero Sí. sin dejar de ser muy femenina y muy sexy. Claro, esa es un poco una de las dudas que tengo yo con la película, ¿no? Hasta qué punto pues habrán conseguido equilibrar eso, porque hoy en día vivimos en un mundo en que efectivamente parece que el hecho de que un héroe sea muy masculino, que un héroe sea pues un salvador, por ejemplo, o que un héroe salve a otras figuras, ya no digamos a figuras femeninas, está como muy mal visto, ¿no? O sea, el white savior, ¿no? Eso es una idea que parece que molesta mucho, ¿no? Entonces, claro, estos personajes que son exactamente eso, o sea, son héroes salvadores y son iconos y son tal, tienen un encaje difícil. Entonces, uno de los retos es si efectivamente habrán sido capaces de hacer eso sin traicionar esa esencia antigua, ¿no? Volviéndolo más coherente, sin llegar a extremos y tal, o realmente nos vamos a encontrar en la película pues con un He-Man pues atemperado, un poco descafeinado y sin embargo vamos a ver a otros personajes que tengan más importancia que él y tal, ¿no? Está por ver, a ver qué tal, pero veremos a ver. Y con Tila, pues eso, ya te digo, yo no considero necesario, digamos, que pues eso, que tenga que llevar menos ropa o que tal y cual, pero sí que es necesario, pues como tú dices, que sea una guerrera, que sea capaz de luchar y que sea sexy, que sea atractiva. O sea, es que no se trata de que sea sexy o atractiva, es que en Eternia todos son guapos, tío. O sea, todos son ya unos cuerpos impresionantes. Yo siempre he pensado que en Eternia tiene que hacer mucho calor. Porque fíjate que llevan todos muy poca ropa. Todos, en general, todos muy poca ropa, ¿no? O sea, debe hacer muchísima calor. Así que bueno, pues no sé cómo acabará el invento, pero ya te digo, en general yo estoy muy contento de que me esperaba una película que fuera la típica reinvención de la rueda, ¿no? Que te llegara aquí el iluminado de turno diciéndote, no, es que vamos a hacerlo todo nuevo, ¿no? Y yo de momento lo que he visto me ha gustado bastante, pero no hemos visto la película, así que quién sabe. Y luego tenemos esta parte en la que parece que esto va a ser pues, un Isekai, un poco, pero al contrario. O sea, Mm, la peli empieza y tenemos al príncipe Adam viviendo entre nosotros, pero claro, parece que muy consciente de, oye, que yo no soy de aquí, que tengo que volver a sí, mi planeta, que qué pasa sí. aquí. Y eso creo que puede ser lo que nos presente a la personalidad, ¿no? Porque si él sabe Mm, que él es el príncipe Adam, sí que podemos, al que veremos al principio,
es él, o sea, es su personalidad. Y ahí ya tendremos el Sí. trabajo hecho una vez llegue a Eternia, ¿no? Yo lo veo un Mm. poquito así. Y creo que puede funcionar. A ver, es lo que te decía, hagan lo que hagan, hay que construir al personaje de Adam, porque esa es la clave. O sea, el protagonista de esta franquicia es He-Man, pero es que He-Man detrás es el príncipe Adam, hay que construir al príncipe Adam y hay que construirle, pues como ha hecho Revelation, por ejemplo, decir, oye, ¿por qué Adam es capaz de tener el poder? Pues porque precisamente es de las pocas personas que también es capaz de dejarlo, que cuando alguien tuviera Claro. un poder tan bestial como el que le da Grayskull a Adam y se convierte en He-Man, si tú no eres capaz de renunciar a ese poder y no eres capaz de seguir siendo la misma buena persona que eras antes, pues igual no puedes blandir ese poder, no puedes tener eso, ¿no? Y hay que jugar con esa idea. Y yo creo, espero que hagan con eso. Lo de que estén en la Tierra, a mí me desconcertó mucho cuando se vieron las primeras escenas del rodaje y tal, y es una idea con la que no he hecho del todo las paces, porque veremos cómo cuadra y cómo encaja. A ver, aquí hay varias cosas, me refiero. A mí, por ejemplo, me encantan las ideas o las historias que empiezan en nuestro mundo y que por H o por B o por J nos vamos a otro mundo, un mundo mágico, un mundo tal, ¿no? Partimos de Mm. nuestro mundo para irnos a otro, ¿no? Ese tipo de historias a mí me encantan. Pues si vamos por ahí, me puede gustar. Ahora bien, yo siempre he envisionado Masters del Universo como algo que debería ser pues como es El Señor de los Anillos, algo que ocurre íntegramente en otro mundo y en otra dimensión y que no necesita para nada la Tierra. Es verdad que en todos los canons antiguos o de los canons clásicos de Masters del Universo hay una conexión entre la Tierra y Eternia, aunque sea muy Ujú. peregrino. O sea, la Tierra existe en el universo de los Masters y tal. Entonces, en ese sentido, ok, puede ser válido hacer algo en la Tierra y tal. Pero me parece arriesgado traerte una mitología que debería construirse en un mundo mágico, en otro mundo y tal, traértela a la Tierra y empezar desde aquí. No digo que tenga que ser malo, se puede hacer algo bonito, algo chulo y tal, pero me parece arriesgado. Veremos cómo sale. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces eso se hace para una fórmula que estamos hartos de ver. Él como Mm, que está en la Tierra, a lo mejor no creo que se haya criado aquí no es lo que insinúa el tráiler, pero sí que ha pasado tiempo y tal, ¿no? sí, Y, muchas veces esto lleva a que tenga una especie de viaje del héroe, de vuelve a su planeta, 100%, salva y tal, 100%. y luego, Grayskull, o sea, Grayskull, Skeletor va a atacar la Tierra y hay que salvar la Tierra y volvemos. Y me da una pereza que te cagas. Oye, puede Sí. estar luego muy chulo, pero de base me da un poco de pereza. A ver, 100%. O Sí. sea, Sin embargo, sí, termino enseguida. Sin embargo, si venga. coges y partes la Tierra y simplemente es para representar, qué sosa es la vida en la Tierra, y luego ya todo el resto de la película es Eternia, me vale, ¿ok? Mm. No, no, si se puede hacer, al fin y al cabo es un esquema que funciona, pero claro, pero lo hemos visto 100 veces, o sea, es el viaje del héroe, ¿no? El héroe vive atrapado en la cotidianidad, en el ser uno más y de pronto no es uno más, viene alguien de fuera que le dice tú ahora eres el elegido, ¿no? Es Ben Kenobi, es Morfeo, es Gandalf, lo que tú quieras, ¿no? Pero vas a hacer un viaje que te va a convertir en tal, ¿no? Ese esquema lo vamos a tener aquí seguro. La cuestión es si se hace bien, si se hace mal, si nos van a vender la moto de siempre y nos parece algo que hemos visto mil veces, o le van a dar algo que realmente no haga que merezca la pena ese viaje. En el tráiler se ha visto, por ejemplo, escenas de He-Man luchando, por ejemplo, en el Castillo de la Serpiente, que es el Mm. castillo de Skeletor y tal, ¿no? Entonces, un poco en relación a lo que tú dices, que no hemos visto la peli, no lo sabemos, no tenemos ni idea, pero Estamos jugando al si, final. claro, exacto, me refiero, si lo que vemos hacia el final de la peli es un asunto que involucra más a Eternia que a la Tierra, me parece bien. Ahora, si es la típica historia donde al final pues los Masters tienen que defender la Tierra y no Eternia, pues a lo mejor no me gusta tanto ya, ¿no? Pero está por ver. Veremos a ver qué es lo que hay y qué es lo que nos dicen. Sí que, a ver, una película que cuida tanto los detalles como todo lo que estamos hablando aquí, que realmente se preocupa, ¿no? Por mimar pues el aspecto de los personajes, que recuerden a los originales, que tengas esa sensación de estar viendo Masters del Universo, tal. Hombre, yo creo que no va a cometer errores de bulto como de meter Esperemos la que no. película en la Tierra, pero oye, quién sabe, no lo sé, quién sabe.
Y a lo mejor luego cumple un cliché y igualmente nos cierra la boca y mola, o sea que también puede Sí, 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 pasar. sí. Hombre, a ver, la historia del viaje del héroe la vamos a ver 8 millones de veces siempre, ¿no? Porque es un básico y luego se repite, pero igual que, por ejemplo, pues Star Wars y El Señor de los Anillos no tienen nada que ver, aunque tengan un esquema relativamente parecido, pues, o sea, el esquema de base puedes emplear el mismo, pero la cuestión es cómo es la superficie, ¿no? Cómo vas a conseguir que eso me funcione, ¿no? Vas a conseguir que Skeletor sea un villano temible, digno de tener en cuenta y tal, lo vas a convertir en un chiste como era en la serie de animación. ¿Qué Mm. vas a hacer? Hay muchos elementos con los que trabajar y demás, ¿no? Veremos a ver qué tal funciona o qué tal no, ¿no? Y cómo conecta eso con el público, porque esa es otra. Yo tengo muchas dudas de que hoy en día, de que los niños de hoy en día estén dispuestos a comprar figuras de He-Man como locos como lo comprábamos nosotros entonces, ¿no? O sea, hoy el mundo es completamente distinto y se me hace difícil, ¿no? De que eso sea así. Pero bueno, si funciona para Transformers, pues a lo mejor también puede funcionar para Masters del Universo. Yo qué sé, no tengo ni Es que idea. es eso, ¿eh? Al final, a ver, yo no sé tú, pero yo no estoy demasiado conectado a niños muy pequeños. En mi familia no Ujú, los hay y tal. Y yo ujú, soy profesor de los mayores. Incluso ujú, en cualquier caso, ujú, los niños no se suelen traer juguetes al colegio, no es como antes, ¿no? ujú, Cuando son muy pequeños. A lo mejor se siguen vendiendo muñecos de acción igual que antes. ujú, Yo desde luego lo desconozco. Entonces ujú. puede ser una sorpresa en realidad, ¿eh? A ver, ahí me da la sensación y tampoco, evidentemente, no tengo datos para tal, pero me da la sensación de que el fenómeno o el tipo de fenómeno que era Masters del Universo en los 80 o que fue para nosotros es irrepetible hoy en día, simplemente porque los niños de hoy en día no juegan con figuras de acción como jugábamos nosotros. Para nosotros las figuras de los Masters lo eran todo, porque no había nada más tampoco, o sea, no había bueno, sí, estaba la serie de animación cuando la metían por la tele, pero me refiero que hoy en día que los críos bien conectados a pantallas, móviles, acceso a videojuegos, acceso a YouTube, a redes y tal, no sé qué, pues una figura de acción no funciona con el código de antes. ¿Quiere decir que eso no funciona? Hombre, pues algo debe funcionar, porque los de Marvel se han hinchado a vender figuras Es eso, tío. de muñecos de Marvel y tal, y ahí siguen, ¿no? La línea Titan Hero, que es para niños, pues ahí están todas las jugueterías. Spider-Man vende muñecos, pero como si no hubiera mañana, ¿no? Entonces, los Transformers, pues sigue siendo una franquicia que aunque tiene también mucho coleccionable para adulto, pues también tiene líneas de juguetes. Entonces, evidentemente, el código no es el mismo que los 80, la franquicia no tiene por qué funcionar igual y de hecho no va a funcionar igual que en los 80, pero hay un hueco ahí que, a ver, en Mattel no son tontos, digo yo que algo habrán pensado que tiene, que tiene sentido gastar este dinero en hacer esta película, revitalizar esta franquicia, no solo para exprimir el dinero de los viejunos, sino porque probablemente pues hay algo que hacer todavía en 2026 con este concepto y esta idea, ¿no? Mm. Fíjate que tengo aquí por algunas imágenes del tráiler, ¿no? Ujú, Porque siempre se me olvidan cosas importantes que te quería yo comentar. Y una de ellas es lo que comentamos, estamos en la Tierra. Pero es una mm, Tierra extraña, porque existen los muñecos de He-Man. mm. Entonces, claro, que es un poco extraño, ¿no te parece? Bueno, esto yo lo veo como un homenaje, este figura en concreto que aparece, este es Vicor, que es aquel diseño primitivo que hizo Roger Sweet, no sé si Roger Sweet o Mark Taylor, bueno, los dos eran de Mark Taylor, pero bueno, me refiero que es el prototipo de He-Man, es la versión antigua de He-Man y tal. Esto está puesto ahí como un guiño precisamente a los juguetes originales. Entonces, yo no creo que existan las figuras de He-Man como tal, sino que existirán, digamos, las figuras tipo He-Man, ¿no? O sea, Un guiño. sí, o sea, figuras tipo Masters del Universo, que no se van a llamar así, no sé qué y tal, pero que a este Adam exiliado en la Tierra, pues le van a recordar a su planeta, ¿no? Entonces, lo que para los otros es fantasía, una línea de juguetes, para él es la realidad, porque él sabe que viene de ahí y tal y cual, ¿no? Hay Y que es muchos, su espada, además, esta en concreto. claro, él reconoce la espada y de hecho lo que nos cuenta el trailer es que está obsesionado con la espada. La espada es la clave en esta Ujú. mitología porque es lo que transforma, ¿no? Es lo que canaliza la energía de Grayskull en He-Man y lo que le transforma, ¿no? De hecho, realmente, al menos lo que, por ejemplo, en Revelation lo que nos dicen es que la espada lo que hace es canalizar, pero que realmente es el propio Adam el que convoca la energía de Grayskull y que se transforma. La espada es como el canal para poder, digamos, afinar esa energía y tal. Bueno, en Yo he visto cualquier una caso, escena en la que invoca el poder de Grayskull sin la espada.
Sí, sí, Solo claro, que por eso. luego acaba un poco de aquella Claro, manera él. claro, porque lo que te dicen en la serie es eso, de que él realmente no necesita la espada para invocar el poder, pero sin la posibilidad de canalizar ese poder, la transformación es tosca, la transformación es otra cosa, ¿no? Y acaba convertido en un He-Man salvaje, ¿no? Eso es lo que vemos en Revelation, ¿no? Entonces, la espada es clave, la espada es el centro de toda esta mitología, ¿no? De hecho, en otras versiones, las versiones de cómics, por ejemplo, que son mitologías bastante trabajadas de Masters del Universo, también la espada siempre estaba en el centro y tal. Y aquí parece ser que es la clave, que es lo que él entiende como una llave entre este mundo y el suyo, ¿no? Pero bueno, Mm. aparte es una buena excusa en la escena de la juguetería para hacer un montón de guiños a las figuras de Mattel. Por ejemplo, ahí de fondo se ven algunos de esos Big Jim y algunas cosas de estas figuras antiguas de Mattel y cosas así. O sea, todos son guiños y historias. A ver, eso siempre está bien. Luego, fíjate, el castillo, Sí. que parece más. No sé si esto es un. Que realmente va a estar ahí o es una visión que él tiene o algo así. No, En no, cualquier parece que caso, está. me Está. parece atractivo, ¿eh? Ujú, Me parece muy ujú. atractivo el diseño. A ver, lo primero es que es reconocible. Quiero decir, tú ves este Ujú. castillo y dices, vale, es el castillo de Grayskull, no hay ninguna duda, ¿no? Luego, a partir de ahí es cuestión de gustos, porque hay diseños del castillo de Grayskull para aburrir. Cada línea ha tenido el suyo y tal, y bueno, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la línea es, o sea, lo ves y es reconocible, no le puedes pedir más a la vida. A mí lo que me ha desconcertado es que está muy cerca de la ciudad de Eternos. O sea, normalmente Grayskull está como apartado ahí en un páramo medio abandonado. Y aquí lo tienen en la misma ciudad de Eternos. Es como cruzas un puente y ya estás ahí, ¿no? O sea, es un poco extraño en ese sentido, pero bueno, en fin, qué le vamos a hacer? No lo sé. Puede ser también un. Que sea otra localización con la misma arquitectura, ¿no? ¿O hay algún plano general en el que tú lo hayas visto integrado? Yo creo recordar que hay un plano integrado en el que en un lado Mm. está la ciudad de Eternos y tal, y al otro, detrás del puente ese, está el castillo de Grayskull. Entonces, pues bueno, pues no lo sé. Eso me desconcierta un poco. Pero bueno, también esas cosas hay que ser flexible en el sentido de lo que te decía antes, de que no hay un canon de Masters del Universo que sea inapelable, que sea tal. Hay muchos canons de Masters del Universo y por tanto eso da una cierta flexibilidad, ¿no? Mientras la historia funcione y no traiciones a los elementos básicos, pues da un poco igual ese tipo de cosas, ¿no? Las puedes adaptar a como Mm. prefieras, ¿no? Bueno, No y hay ya sabes, si, un... si la peli funciona. Si la peli Sí, ahí funciona, esto va a está. ser el nuevo canon. Sí, sí, bueno, claro, este es el canon de la peli y ya está, así tal cual, pero me refiero que, por ejemplo, si hablas de una cosa, pues por ejemplo, como Tolkien, ¿no? En Tolkien tienes la obra literaria detrás que pesa y que eso tiene y que es cuanto más te alejes del libro, peor, ¿no? Si tú te alejas, pues Claro. que sea por una buena razón, porque las cosas están muy claras. Con Harry Potter pasa lo mismo, evidentemente, porque hay un original literario. O sea, ahí tienes un canon inapelable, ¿no? Pero hay otras franquicias que tienen un canon más flexible porque se han ido haciendo con el tiempo y tal, y no hay una obra literaria de peso, pasa con las Tortugas Ninja, pasa con Masters del Universo, bueno, es flexible. Claro, hay cosas que no puedes traicionar, pero hay cierta flexibilidad, ¿no? O sea, en ese sentido. Con los superhéroes Mm. también ocurre. Mola mucho todo el aspecto, o sea, todo lo que es la parte de la ciencia ficción, ¿no? Que tú lo mencionabas antes, Sí. que han tirado mucho al final con esta franquicia por la ciencia ficción, sin Mm, dejar de lado la fantasía, claro. pero ostras, es que el tema de cómo se mueven las naves y tal, me parece una pasada, o sea, está muy Hombre, aquí chulo. lo bueno del tráiler es que parece que volvemos otra vez a apostar por algún tipo de equilibrio entre brujería, espada y brujería y ciencia ficción. Porque efectivamente, como tú dices, vemos naves, vemos viajes, no sé si estelares o dimensionales o donde sea, pero que van Ujú. en fin, viajes de ciencia ficción, pero también vemos espadas, vemos brujos, vemos rayos de energía mágica. Esto O es un sea, asedio medieval, al fin y al cabo, o sea. claro, o sea, vemos una mezcla de todo eso y eso es algo que define Masters del Universo, el hecho de que hay una mezcla de todos estos elementos. O sea, un castillo medieval asediado con tecnología punta. Eso, por ejemplo, es muy Masters del Universo. Detalles de la forma de Eternia, el aspecto que tiene, bueno, en fin, muchas cosas. Es muy interesante. Veremos a ver cómo se concreta todo eso. Mm. Las naves disco, sierra, que vemos una escena en la Claro. que incluso con sus manos para una, eso es muy He-Man, joder. Es muy de He-Man. No, además es que todos los diseños de las naves están basadas en juguetes. Es decir, todos son versiones libres o reinterpretadas, pero de figuras que existen. Eso es el disco este de los malos, es el Roton, creo que se llamaba, que es una de las figuras donde montabas a los muñecos de los malos, ¿no?
La otra, que es como un insecto, también es una de las naves de Skeletor. La nave donde Skeletor baja en el tráiler, que se abre y está él dentro, aparece en la serie de animación. La de los buenos, una de las que ves volar por ahí, es la garra voladora, que es a lo mejor la nave más icónica de los buenos en este caso. O sea, todo está basado en la línea de juguetes o en la serie de Filmation. Todo. De hecho, a estas naves Disco, Sierra, o sea, las homenajean en la película de Los Increíbles, que son Ajá. las que van los malos y tal. Es una película que me gusta mucho. No sé si la has visto, supongo que sí, ¿no? ¿Te la has La sonado? vida primera de Los Increíbles, sí, en su Esa, día, esa, sí, sí. esa. Claro, pues Sí, los sí. malos van en esas naves y tal, que van cortando la selva también mientras avanzan. Es que es un diseño muy guapo. Pero en general están todos muy bien tirados. Fíjate. Está Luego, muy curioso, tío. Idris Es Elba. hermoso. O Buah, sea, es que es perfecto. tío, es que es Idris Elba de Man Es at Arms. perfecto. Es perfecto. Pero claro, es que, fíjate, Man at Arms es un tío que tiene que tener un peso, es una figura de autoridad, ¿vale? O sea, Man at Arms es un tío que es un poco el maestro de He-Man, Mentor, un el poco. mentor de He-Man, el padre de Tila, es un gran guerrero, pero también es un tío tecnológico, es un tío capaz de montarte cualquier cachivache, es responsable de la mayoría de los trastos en los que viajan los Masters del Universo y tal. O sea, es una figura de autoridad, es un personaje importantísimo, ¿no? Y claro, necesitas un actor que te transmita exactamente eso, ¿no? Una autoridad, una autoritas, un no sé qué y tal. Y coño, ¿quién mejor que Idris Elba para transmitir eso, pero además un tío que te puede dar una aguantada y vestirte de torero, ¿no? O sea, las dos Eso cosas es Man at juntas, ¿no? Arms. Pues ahí está Man at Arms, ¿no? Y eso, por tanto, Idris Elba me parece perfecto para eso, me parece, vamos, impecablemente perfecto para hacer eso. Ser Idris Elba. Sí, está perfecto. Es que, Está madre mía, perfecto. increíble. Está perfecto, sí, sí. Estos garfios, mira, un poquito de Ramslow. flashback. Es que el hecho de. El tema del flashback no sé cómo lo encajarán. O sea, todo el tema del ataque de Skeletor y el exilio de He-Man, no lo sé. Igual podría molar también que recuperaran el concepto de que la reina Marlena es de la Tierra. A mí me gustaría mucho que lo hicieran. Molaría, a mí me gustaría, la verdad. Es una idea que me gustaba mucho. Me gustaría mucho también eso. No lo sé. Morena Baccarin es la hechicera, que no la hemos visto en los No la hemos trailers ni nada, visto, ¿eh? pero Y uff, me apetece con mucho. Morena Baccarin todo mejora. O sea que Todo. todo bien, o sea que todo guay. Y ya te digo, hay muchos conceptos que son muy chulos y que parecen que están como muy cuidados y muy sacados de las series clásicas, ¿no? O sea que, Este sí, plano me sí. gusta mucho, ¿sabes? Porque creo que la cara que pone mola. No me parece como sobreactuada, me parece realmente ahí como de aguante. Y cómo lleva la espada envuelta con cintas ahí como de cuero y tal, la espalda. No sé, me parece molón. O sea, que no la lleve ya directamente en una vaina o en las manos. No sé, es la Está muy estética. chulo. Es que veremos cómo trabajan todo el concepto de la espada, pero es lo que te digo, me gusta mucho que parece, al menos en los trailers, que la espada es como el eje, el MacGuffin un poco de la historia, ¿no? O sea, Adam busca la espada y la espada es lo que le transforma y la espada es lo que vemos aquí que lleva y que no sabemos si va a saber emplear o no. La espada en el centro de todo, ¿no? Creo que eso es importante en esta franquicia y está bien, ¿no? El hecho de que le hayan puesto al chaval la camisa rosa esta como al príncipe Adam de la serie de Filmation, me Es encanta. perfecto, tío. Claro, es una manera de decir, vale, te hago un guiño, pero no te hago ridículo, no te hago quedar absurdo, ¿no? Incluso el corte de pelo que tiene Gatchline ahí en la película, pues es un corte de pelo que te puede recordar a He-Man, pero al mismo tiempo no es el corte del Príncipe Valiente, ¿no? Que parece que Fue un orinal. tiene algunas figuras, ¿no? O sea, está muy bien, está muy conseguida, sobre todo esta parte. O sea, cuando él va de Adam especialmente, realmente me da mucho la sensación de que, joder, de que va a ser un Príncipe Adam muy chulo y muy bien construido, ¿no? Veremos a ver qué sale. Veremos. La transformación que le hemos comentado antes está muy chula. O sea, es que Es que, muy claro, limpio el CGI en esta película. sí, además es que, fíjate, hay una cosa que a lo mejor ahora ya la damos por sentada, pero fíjate que yo tenía muchas dudas, y yo y muchos aficionados a Masters, ¿no? De que si hacían una película, que llegáramos a ver la transformación. En la película 87 no la vemos. O sea, la transformación, el momento de yo tengo el poder y tal, yo tenía dudas de si llegaríamos a verlo. ¿Por qué? Pues un poco lo que te decía de la serie de los niños. O sea, en la serie de los niños lo han quitado. Ese concepto de decir de yo tengo el poder, ¿no? Porque esa frase como que no les gusta, como que parece como Pero a que quién no le gusta, no le gusta pues a quién. alguien en Netflix no le gustaba, yo que sé, O sea, ahí la quitaron y tal. O sea, es lo que te digo, vivimos en el mundo que vivimos. Es una cosa a la muy rara, gente que no le gustan las cosas, que se calle y no las vea.
Y ya Bueno, está, y que nos deje disfrutar a los demás. Y yo quiero traer el sí. poder yo, no que lo tengas tú. Alguien tiene que tenerlo, me ha tocado a mí, es lo que hay. Esto funciona así, ¿no? Pero es lo que te digo, por eso que para mí este tráiler despejó muchas dudas, porque yo es que no tenía muchas dudas de decir, madre mía, lo que habrán hecho, lo que habrán reinventado, y no, han vuelto a lo básico, a lo clásico y tal. Y ya digo, ahora parece como que ya lo damos por sentado, claro, la transformación, tal, qué guay. Pero no, tío, es que estamos viendo una peli de He-Man donde hay una transformación, donde hay un yo tengo el poder, donde hay un castillo de la serpiente, donde hay un Skeletor que es una calavera. Joder, que es que no hemos inventado la rueda, que está todo ahí. Está genial. Bueno, Skeletor es Jared Leto. A ver lo que Pero pasa no con se la nota, maldición lo de Jared cual para Leto. mucha gente es un atractivo en sí mismo, ¿no? Que no se nota, que Jared Igual Leto haberlo es dicho aquí Skeletor. ya es un problema. Hay gente que dice, es que está Jared Leto en la película. Bueno, pero no se nota mucho, tranquilo, no No pasa se nota nada. mucho. A mí me gusta Jared Leto, tío. No tengo Ya, ningún problema no con sé, él. hay gente que le tiene mucha manía, tío, pero no sé, Sí, tampoco sí. no sé Quizás por lo qué. personal, no sé. No. Como yo no le trato. Imagino. Será eso, exactamente. Mira Quién qué sabe. guay, esos chispazos al Es que meterle mola hambreazos con la mucho. espada. Hombre, claro, tío. Es que, joder, pero es que eso, ver a He-Man pelear en el castillo de la serpiente con la gente de Skeletor, bueno. Es que es lo que te digo, es que a mí se me desactiva todo el aparato crítico. Es que me da todo igual. O sea, si me pones en pantalla a He-Man peleándose en el castillo de la serpiente, es que me da exactamente igual. Me puedes contar lo que quieras, me vendes la moto que quieras, que te la voy a comprar igual, ¿sabes? O sea, es que ya está. O sea, punto. Yo he venido a esto, ya me puedo ir contento. Es Hasta eso. luego, ¿sabes? A esto hemos venido. Oye, Claro. pero que esto no tiene nada que envidiarle a las pelis de Star Wars, ¿eh? A nivel de efecto especial. Habría que meterse en el Ujú. detalle, pero hostia, esto se ve muy guay. Pinta muy bien. Y de hecho, a mí me sorprende también otra cosa, que es que el tráiler ha sido extremadamente bien recibido, porque los que somos frikis de esto, pues evidentemente, pues que estamos ahí esperando, evidentemente. Pero en general, para el público mayoritario, vamos a decirlo así, o el Pues fíjate. público generalista que no tiene por qué conocer nada de Masters del Universo, no tiene por qué gustarle esto a priori, o incluso solo conoce los memes de la serie de animación y tal, de pronto parecen como muy entusiasmados o muy contentos con la película, o al menos con curiosidad, que es más que Sí, suficiente como sí. para ir a verla, ¿no? O sea que, Con genuina curiosidad. Pero es que acabas de mencionar algo muy importante. Y es que Iván el Trolaso revivió el recuerdo que teníamos muchos ahí de He-Man. Y además de una forma súper divertida. Que parece que no, pero hay veces que hay memes que son pues de usar y tirar. Pero los memes de Iván el Trolaso se nos han quedado y siguen saliendo. Y claro, la gente, incluso que no conoce a He-Man por nada, dice, anda, mira, que es el de. Y claro, lo ven y dicen, no. hostia, pues esto está guapo, tío. Sí. No sé, tío, no sé, ya te digo, yo es que tampoco no. Es que me ha gustado tanto el ver una película que es fiel a los muñecos originales, a las ideas originales y tal, que es que tampoco no quiero ponerme ahora en plan tiquismiquis. Esto podía ser así, podía ser así. No, tío, o sea, es que estamos en 2026, hay mucha gente que nunca había visto esta franquicia o que le daba igual y que de pronto ahora parece contenta de que va a ir a ver la película, de que la película nos va a dar conversación, que nos la está dando, merchandising de las figuras, les va a revitalizar. Es que ya te digo, es que todo eso a mí me vale más que esto o aquello que pueda ser mejor o peor, ¿no? Ya me vale, ¿no? Pero vamos, me sorprende y me congratula mucho, me gusta mucho ese concepto joder, de que gente nueva esté realmente interesada por esto. Eso me parece sorprendente y que espero, ojalá sea así, ¿no? Que espero que por fin esta franquicia tenga una puerta de entrada a través de la cual la gente pueda realmente conocer esta mitología, disfrutarla y tal, y de ahí saltar a otros productos, ¿no? O sea, los cómics, por ejemplo, o cualquier otra cosa que vaya surgiendo en el futuro. Desde luego vivimos en un buen momento para la fantasía y la ciencia ficción, ¿eh? Ujú. Después de una década un poquito más floja, en pocos años estamos viendo un resurgir bastante atrevido incluso, porque, a ver, incluso un reboot de esto es atrevido ya en los tiempos que Es estamos, atrevido. Sí. y con mucha cosita. Y claro, tirando de lo que se maneja hoy en día, que es que tiramos mucho del CGI durante años, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya es efecto práctico y lo que haga falta de CGI por encima si es que Ujú, hace falta. ujú, Porque sin ujú. ir más lejos, una de las últimas películas que he visto en el cine, quizá tú también la hayas visto, la del proyecto Hail Mary, pero la de, Me estoy leyendo el libro y cuando acabe el libro veré la peli.
Para mí el libro, haciendo un pequeño off topic, es de mis favoritos, de todos los que me encanta ese libro. Pero la película Ujú, creo que hace un buen trabajo. ujú, Y ujú, muchas personas se piensan que hay muchísimo CGI. Y vale, lo hay, pero no tanto. Es decir, hay mucha escenografía, prácticamente ujú, toda la nave, incluso Rocky y tal, que es efecto práctico. Pero hemos llegado al punto en el que como se han vuelto a eso, se ha vuelto a ujú, cuidar ujú, ujú. con los materiales y las técnicas del 2026, es que es acojonante. Es que mira, yo creo que a estas alturas ya deberíamos haber aprendido, sobre todo la gente que hace películas y tal, porque ya tenemos suficiente experiencia con el CGI, ya deberíamos haber aprendido lo que funciona y lo que no funciona. Yo no sé si lo han aprendido los que hacen las películas, pero desde luego el público sí que lo ha aprendido. Y el público, lo que yo veo es que el público tiene el ojo entrenado y que hoy en día todos vemos cuando hay una sobredosis de CGI que ya no nos parece realista, nos parece barata, nos parece tal, ¿no? Y la fórmula ha sido siempre la misma, o sea, combinar efecto práctico hasta donde no puede llegar el efecto práctico y ahí meter el CGI. Pero cuando todo es CGI al 100%, la cosa se hunde, la cosa no funciona. Y lo hemos visto en Ujú. montones de películas las últimas décadas. Entonces, lo que funciona es decir, venga, vamos a hacer todo lo práctico que podamos y luego añadimos el CGI donde no lleguemos. Claro, eso queda muy bonito decirlo así, pero luego hay un hecho que es que ha llegado un punto, en los últimos años especialmente, o bueno, un tiempo en que el CGI era más barato que el efecto práctico. Es decir, si ahora tengo que montar una explosión y meter unas cargas, no sé qué, tal y cual, o tengo que construir un traje, no sé qué, no, me cojo al técnico informático que lo haga por CGI y eso me sale más barato que todo que lo otro. Claro, a lo mejor gente que tiene la posibilidad de hacer un CGI puntero, extraordinario y tal, pues a lo mejor le funciona, pero a la mayoría de la gente no le va a funcionar. Y por Claro. eso tenemos a veces películas como las que tenemos por ahí. Pero bueno, veremos a ver si en esta nos consiguen esa verosimilitud o ese lo que sea, no lo sé. No lo sé. Hay que tener Sí, en sí. cuenta también que el director es el director de Bumblebee, que era Está una muy bien esa peli en versión, CGI, ¿eh? claro, claro. Pero me refiero que es una versión de Transformers muy sensata, que gustó bastante y que efectivamente pues combina muy bien el CGI con el elemento humano, con tal, o sea que bueno, pues parece que no han dado puntada sin hilo, no sé. No, no. Muy bien. O sea, realmente ya es esperar. Y no falta tanto. No, que Pero va. se hace largo, macho. Se hace largo. Sí. Es que además es que estamos en unos años que yo creo, no, sinceramente no entiendo por qué hacen eso, ¿no? De que nos pasamos meses y meses de sequía en cines, donde no se estrena prácticamente nada relevante o nada potente o nada tal, y de pronto en junio y julio viene todo y luego Ya. otro parón hasta diciembre que vuelve a venir todo otra vez. ¿Sabes? Pero dices, en Mm. junio hay una procesión de estrenos bestiales que se van a comer unos a otros. Porque el Sí. 5 se estrena esto, luego me parece que viene Toy Story 5, luego viene Supergirl a finales de mes y me dejo algo seguro por ahí por el camino. Coño, es que cada semana hay un estreno bestial de estos y cada uno va a tapar al anterior. Y tú Bueno, y dices, que y este año además tenemos muchos que casi se solapan en temática, porque tenemos claro, Mortal Kombat 2 y Street Fighter. claro, claro. O sea, pero es que es eso, dices, mira que no hay semanas al año para poder estrenar. Joder, pues esparcir los estrenos un poco más, repartirlo más, porque luego es que nos vamos a meter en agosto y en agosto va a ser una sequía. O sea, no habrá Mm. nada, salvo lo que aún quede de junio, de julio, pero no, en A agosto rebañar un prácticamente. poco. Claro, es que en agosto parece como que la gente no vaya al cine. Hombre, claro, no va al cine porque no hay nada para ver, por ejemplo, ¿no? Por Y en ejemplo. diciembre yo entiendo que, claro, la gente va al cine, Navidad, muy bien, estupendo, genial, pero ¿de verdad era necesario estrenar Doomsday y Dune 3 el mismo día? ¿De verdad era necesario? Eso es un tema, ¿eh? Me parece una estupidez como un templo, tío. Por parte de Marvel o por parte de Eso lo van a Warner, mover seguro. me parece una estupidez, la verdad, sinceramente. Si tuviesen dos dedos de frente, lo moverían ni que sea un fin de semana. Y bueno, y Masters o Supergirl pasa lo mismo, es decir, si simplemente estuvieran un poquito más espaciadas, que tú dijeras, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona y tal. Por eso también esa obsesión con el primer fin de semana. Claro, Claro. evidentemente, si una película no lo peta el primer fin de semana, es que el siguiente ya no va a ir nadie porque está la otra película, ¿no? Incluso cuando tenga un buen boca a boca, mantenerse en la segunda semana, pues le va a ser complicado, pero no a esta, a cualquier otra película, ¿no? Y yo creo que eso ya hemos tenido en los últimos años ejemplos de películas que habrían funcionado mucho mejor si hubieran tenido un poco más de respiración en la taquilla, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Y mantenerse en el tiempo
La única que puede hacerlo es Torrente, o sea que. Claro, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, por algo será también. O sea que, Yo me lo he pasado muy bien con esa película. hombre, maravilla. Y claro, con esto hemos hecho un repasillo bastante fuerte de lo que nos espera. Lo demás ya sería entrar en una especulación que ya está un poco casi desmedida, ¿no? Ya hemos jugado Mm, bastante, hemos jugado un ratito, nos lo sí, hemos sí, sí, pasado sí. muy bien. Muchísimas gracias, Antonio Monfort, por pasarte. Es un placer, siempre que te pregunto, te animas a todo. Sí, hombre, sí. Si el A tiempo te lo mí, permite. sí, sí, sí. O sea, a mí dentro de lo que el tiempo me permite, que no me permite tanto como me gustaría, a mí me encantan estas charletas, estas cosas y tal. O sea, eso está genial. Cuando quieras, yo por aquí vengo. Encantado de la Hay vida. que disfrutar de la vida, así que sí. Sí, Pues señor. nada, a todos los que nos habéis estado viendo, si os ha gustado, pues dejad un like, un comentario, cualquier cosita de las que nos hace saber que estáis ahí, ¿no? Al otro lado. Y sin más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.